Suscríbete a la Panterita. Figura Gallese. Pero ¿qué pasa? Vos haces número, salí de... 4 del palo. Pues Guillermo dijo 5, yo no recuerdo el de Barro Esqueloto. Los digo, dos sí, Gómez, Gustavo, después Diego, tiro libre, Sí. y el doble palo. El de Cacu con Carlos. Sí. Espero que Guillermo no esté tan mal en números como parece con el tema de la tabla. Vos sabés que ayer se agarraron todo ayer con el estaba tema hablando de de... cinco. No, vos mirabas la prensa argentina y los propios peruanos decían 5 remates de los palos. No, por eso Pero se mismo. agarraron Se agarraron. de la... Lo que dijo Guillermo. Fueron 4 Salvo que remates toman al en palo. cuenta ese que desvió Gallese al propio Gómez, pero que fue un desvío, que no tocó el palo. Hubo 5, pero el quinto es de Guerrero. Sí, no, pero también hay un remate de Ábalos, si mal no recuerdo, que disparó el travesaño, ¿verdad? O sea, bueno, pero en síntesis, número más, número menos, Claro. a lo que tenemos que ir es que la selección paraguaya generó, creó fútbol, tuvo ocasiones, pero no terminó cerrando, no marcó el gol. ¿Y qué es lo que pasa? Yo leí después, si vamos a mirar cómo se suele decir, el vaso lleno, del lado lleno, negativamente. Ojo con el tema que estaba lanzando, por ejemplo, el Mr. Chip, lanzó que todas las selecciones que arrancaron las eliminatorias y no ganaron de local desde el formato Francia 98, es este formato, ¿verdad? Sí. Desde el formato Francia 98, el que no puntuó en el primer partido en casa, como el que puntuó en casa. El primero no se clasificó y el segundo se clasificó. O sea, el que no gana en la primera fecha de las eliminatorias en casa. Bueno, esto ya es mirando muy negativamente. Número. Son números, ¿verdad? Porque ahora vos te podés ir a Venezuela y le ganás a Venezuela. Además, hay más te cupo. quedás con 4 puntos. Hay más cupo. 2.5. Pero está todo bien, Lo que pasa es que como vos y después hay estabas cosas que diciendo al analizar de Barro principio, Esqueloto. claro, Cosas que analizar de Barro Esqueloto. Vos estabas diciendo al principio, ya hay un arrastre demasiado grande. Pues. Ni aún jugando un partido bueno como ayer se jugó, porque se jugó bien, se pudo ganar. Entonces, es una selección a la que le cuesta demasiado ganar. Saquemos los palos. Bueno, la otra vez una historia parecida de Estudiante con Corinthians, ¿verdad? Más o menos, con el tema de los palos. Ayer un gran arquero también. Pero en el segundo tiempo, Paraguay nunca avasalló a Perú, que se quedó con 10 hombres. Vos te quedás siendo Paraguay afuera en Lima con 10 hombres y te hacen pasar, pero por miles de problemas. Paraguay nunca lo avasalló a Perú, nunca le encontró la vuelta como para tenerlo Pero contra ahí su no área. se animó Barro Esqueloto. Y por eso, retrocedió inclusive en gran parte del segundo tiempo. Y los Para mí cambios, que no se atrevió. los cambios de Reynoso, los tres, le dieron muchos resultados porque reforzaron una línea que contuvo a Paraguay y nos quedamos dependiendo de los laterales que, hay que decir ya, son malísimos ofensivamente. Robert Rojas, cada vez que uno lo ve peor. Y Blas Rivero ayer habrá jugado el peor partido de su vida ofensivamente. Está Hablando, Carlos ¿verdad? Ortega, el presidente de River. Disculpame, Federico, Sí. por favor. Presidente, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Gusto, Bruno, a tu compañero y a la audiencia. Bueno, donde todo empezó, se puede decir, ¿verdad? Lo de River, el Quelito. Estamos hablando con el presidente Carlos Ortega. Lo de Ramón Sosa, qué partidazo de Ramón Sosa, presidente. ¿A vos te sorprendió esto? No, nosotros del primer instante que le vimos al jugador marcaba mucha diferencia. Creíamos y pensábamos que iba a explotar alguna vez Ramoncito, jugador muy rápido y con mucha calidad técnica. Lo que le faltaba un poco y le falta hasta ahora es el tema de la definición. En el partido de ayer tuvo uno frente al arco, tuvo algunas jugadas que no pudo definir, pero hizo un partidazo el día de ayer. Un partidazo, sin duda. Ya River no tiene ninguna participación, nada absolutamente de presidente, si es transferido. No, nosotros tenemos una participación justamente, estamos iniciando una demanda por un porcentaje que teníamos que recibir y que no recibimos por la venta de Gimnasia y Grima, por un contrato que nos firmó la gente de Tembetarú. No cumplieron hasta la fecha, entonces justamente hace 2 días iniciamos la demanda correspondiente al Club Tembetarú. No sabíamos esto, presidente. Sí. Ellos pagaron una cuota con un cheque del Club Olimpia de $53,000, ¿verdad? Y ese cheque no se fue depositado y fue devuelto por falta de fondo. Luego nosotros hablamos con la gente de Olimpia
y llegamos a un acuerdo y ellos nos firmaron por ese monto, un bono fiduciario, ¿verdad? Son 5 bonos, 4 de $10,000 y... No, 5 de $10,000 y uno de 3,000 tantos dólares, con intereses correspondientes a vencer al 2026. Los intereses de Olimpia están cumpliendo en tiempo y forma, no hay nada que quejarse con Olimpia, ¿verdad? Estamos cobrando los intereses sin problema, el capital en el 2026 vence. Ahora, el otro contrato en la cual por la transferencia a Gimnasia y luego a Talleres, Tembetarú no cumplió el contrato y hicimos el reclamo correspondiente, no cumplieron, entonces la comisión directiva decidió, ¿verdad?, reclamar judicialmente esos montos impagos. ¿Cuánto es el monto, presidente? Nosotros estamos reclamando $205,000 total. 205. Buena plata es. Sí, buena plata. En ese momento era en concepto de la... Cuando se fue a Olimpia, se fue por $500,000, el 40% le correspondía a River, lo cual es solamente el $70,000 nosotros recibimos una parte por la pretemporada que hicimos, nos pagó con la pretemporada que hicimos en el complejo Salvador Cabañas y la otra parte con el cheque endosado por Tembetarú que recibió de Olimpia. Y luego eran $200,000, la diferencia no cumplieron. Luego por la transferencia, en caso de transferencia internacional, nos firmaron un contrato en lo cual no cumplieron hasta ahora ellos. Entonces, a raíz de eso, iniciamos la demanda correspondiente. Presidente, estamos hablando de que en las dos transferencias había que hacerle un pago a River. Te estoy hablando del caso de Ramón de Olimpia Gimnasia y de Gimnasia Talleres. Así mismo. Presidente, ¿y Gimnasia ya cumplió todo? No, Gimnasia no pagó nada. Ellos hicieron el traslado de pago, le transfirió posteriormente por el mismo monto a Talleres, en la suma de $1,300,000, los cuales le correspondía a $550,000 según los informes que recibimos de FIFA a Olimpia, que cobró el 100% ahí al contado, y Tembetarú cobró el año pasado $350,000 una cuota, y este año en marzo creo la segunda cuota, total cobró $700,000. ¿Y River no cobró ni la primera ni la segunda transferencia? No, la primera cobramos con el cheque de Olimpia, ¿verdad? La cual cobramos en cheque que rebotó, ¿verdad? Entonces llegamos a un acuerdo con Olimpia en la cual nos firmó un bono fiduciario por dicho monto, ¿verdad?, que está a cobrar en el 2026. Ya. Es decir, todavía no cobramos, pero estamos cobrando los intereses, está cumpliendo cabalmente Olimpia con los intereses correspondientes. Bueno, acá el tema central entonces, presidente, para cerrar, es que hay una deuda de Tembetarú para con River de más de $200,000, que es un dinero muy fuerte, muy importante. Estamos hablando de casi 1.500 millones de guaraníes. Eso para un club, para cualquier club es dinero en nuestro país, ¿verdad? Y más para un equipo que está en ascenso, ¿verdad? Claro, así mismo. Y hablamos bien con esa gente, pero encima nosotros le dimos la vidriera correspondiente al jugador. A ver, River ¿Y salió, Daniel Campos qué te dice? ¿Cómo que no? Él no figura como directivo, creo que está como directivo en Tembetarú. El presidente estaba su hijo Damián Campos y el secretario Carlos González. Ahora creo que Carlos González es el presidente, creo. Pero el que firmó el contrato fue Damián Campos con Carlos González. Sí. Bueno, qué tema o sea, River demanda ahora a Tembetarú por Ramón, o sea, y encima sí, hablando se podía haber solucionado todo. Yo le llamé y me dijo, haz lo que quieras, me dijo. ¿Quién te dijo eso? Le reclamé varias veces y me dijo, haz lo que quieras. ¿Quién te dijo eso, presidente? Y Dani Campos. A la pucha. Entonces esperamos mucho, le reclamamos a la buena, mucho, y no cumplió. Tuvimos que recurrir, nos da gusto recurrir a estas cosas, pero ¿qué vamos a hacer si no cumple?
Tenía que haber reconocido él que nosotros le dimos la habilidad. Si River no le iba a conocer Olimpia ni no le iba a conocer Talleres ni iba a estar en la selección, ¿verdad? Bueno, presidente, ¿qué tema? Increíble, porque este jugador va a ser vendido, presidente. Este tiene una posibilidad, está en el mercado grande de la Argentina. Un jugador demostró ayer que es un jugador de mucha calidad. Sí. Nosotros cuando le vimos en el complejo de Tembetarí, en la cual hizo la prueba correspondiente, marcó mucha diferencia y gracias a Dios explotó en el River y explotó en Olimpia y ahora está explotando en la selección. Sí. Presidente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Bruno, a vos y a tu audiencia. Adiós, gracias. Carlos Ortega, presidente de River, mira de lo que nos enteramos al final. Le llamamos para ver su impresión, ¿verdad? Porque lo conoce muy bien a Ramón Sosa, que hizo un gran partido, y nos enteramos ahora, River demanda a Tembetarí por más de $200.000. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo creo que Guillermo Barros Esqueloto no se animó más. Para mí, Guillermo tuvo miedo de perder. Sí, es que lo dijo. Por eso no... Lo dijo y Sí, nos dio esa sensación. Es una vieja frase, cuando no puede ganarlo, Sí, trata de sí, no sí, perderlo. ¿Viste? El famoso Exactamente. equipo que se descubre atrás y pierde Exacto. contragolpe. Quiso ir a Eso la usaba segura. mucho ante los técnicos. Y él dijo, si Ahora, soltábamos a uno de atrás, capaz que nos... De contra. Sí, Ahora, sí. si en un Tuvo 11 miedo de perder. si en un 11 contra 10 te gana más la sensación que puedes perder que la ambición que tenés que ganar, yo me imagino de ahora más, sea Ciudad del Este, sea Asunción, todo esto que se hace la parafernalia, que el renacer, todo. Muchachos, salvo que estemos 11 contra 8, exagerando un poco. Es Porque preocupante. lo que voy a quitar al comienzo, Bruno, yo quiero segmentar. Paraguay jugó muy bien el primer tiempo. El primer tiempo lo que jugó bien. Entonces, Sí, cuando... pero en el segundo, por ejemplo, Dani, esa Cacu Romero amarra al palo, rebote, y otra vez Carlos González al palo. Eso Saquemos es una- esa jugada. Bueno, En 45 minutos, la de la filtración de Cacu para Almirón que define mal, y el cabezazo de Fabián Balbuena que Gallés se salva de gran forma. Tuviste 3 situaciones en 45 minutos contra un equipo que ya plantó bandera, señores, nosotros vamos a jugar, vamos a ser equipo en Bopí, vamos a hacer tiempo como quiera. Sí, El sí. segundo tiempo de Paraguay fue más malo que bueno. Entonces, cuando se quiere englobar esto de que Paraguay jugó bien, yo levanto la mano. Paraguay jugó muy bien el primer tiempo. Entonces, la preocupación que a mí me genera es, mira, en el 11 contra 11 fuiste mejor que en el 11 contra 10, allí tenés que hacer una revisión profunda, No. salvo que lo que dijo Ariel en el sentido de... No quiso arriesgar. No, Su cambio. pero hombre por Yo hombre. creo, No quiso arriesgar nunca. Vamos a escuchar bien la conferencia. este momento Nunca. para Vamos a hablar, escuchar nunca. bien la Más conferencia. fuerte. Ayer vino de Brasil, Qué le raro cuento a la gente. Ariel hoy también. Vino Sí. una remera, una camiseta de Brasil. No. Esta es una remera, esta es una remera de San Alfonso. Estamos todos, claro. Una remera de San Alfonso. Estamos Fútbol de calientes con salón. la selección paraguaya, Fútbol de hermano. salón. Qué barro que el otro no puso un delantero más, que ya no le mandó a Cacu Romero. Yo, y no es que lo estoy diciendo. Vean lo que viene me con la regalaron selección. Mira lo que dice San ahí. Alfonso, San Alfonso. Me puede- regalaron- No, pero hay que buscar con lupa Soy- San Alfonso. Es soy Brasil, mirá. Soy Mira, no viene- hincha de tiene San el escudo de Alfonso, fútbol Brasil. salón, no tiene nada que ver con Brasil. ¿Quién es Alfonsino? Porque ahí dice Pero Alfonsino. un chiste, hermano. Así se le dice Jacula, al- uy, un hincha conocido. Para mí, fíjate, ahora el Rey Pelé ahora, bueno. No está para bollo. No está para Bollo, ¿sabes por qué? Porque Porque falta que digan que es la selección de Diniz, ¿verdad? Con lo mucho que se referencia A lo a de Fluminense, Mira esas últimamente. estrellas ahí, esas no son de San Alfonso. no, ayer esa la... A mí más que preocupación me preocupa que caigamos contra Venezuela y esto se vaya todo al... Y los 5 palos no vamos a olvidar ya, porque la suma en la tabla... Porque mira que podés perder, ¿eh? Acá ayer Paraguay me encantó con Gómez y Sosa. En el primer tiempo mostraron una clase que la eliminatoria anterior no la teníamos, y a mí me encantó eso, porque mostraron revolución. Tanto nos costaba dar 2 pases seguidos, estos tipos se pusieron el equipo al hombro. Sosa lo encaró a Araujo, a Advíncula, que ayer fue noticia por todo lo que representa en Perú y en Argentina, por Boca, que está uno de los líderes de Boca, y le pegó un paseo tal que lo hizo expulsar. Y a Araujo lo sacaron porque lo iba a hacer expulsar también. Y puso a Tapia, que es un jugadorazo, como central, que fue mucho mejor central
que lo que era Araujo en ese momento. O sea, ese cambio le vino bien a Perú. Becató Romero Gamarra. Pero ¿cómo puede haber tanta diferencia entre Sosa y Rivero, por ejemplo? O entre Romero Gamarra y Rojas. Sosa le pica a Riveros y Rivero mete un centro y el estadio le gritaba, mira ya. Romero Gamarra le dice a Sosa, corre. Para Romero Gamarra, tan bien que el tipo paraba, le sacaba la pelota y le dio el tiempo frente al banco de suplente para decirle, picá, ¿para qué Rojas quiere? La otra vez nos acordamos, Dani, creo que fue el Fútbol Internacional que yo te dije, mira cómo le está diciendo, el día le decía al 2 que tiene poco, no, a la Benítez le dijo el Patrick Carrizo. El lateral pues quiere la pelota al pie, ¿para qué? Si no sabe gambetear. ¿Para qué Rojas quería? Le iba a gambetear. Tiene que correr. Claro, a tirar un buen centro. Y él se paró Romero Gamarra fastidiado y le dijo, corre. Igual que la de Almirón cuando se lesiona, que por suerte no hay rotura muscular. Parece que no. Él sale caminando rápidamente. Calambre, confirmó Guillermo en la rueda. ¿Verdad? Ayer Almirón perdió y ganó contra Hugo, pero lo que mostró Paraguay en el primer tiempo, con Perú, con una contra que definió mal Polo, por suerte, fue un equipo que uno hace mucho no veía. Le faltó el gol. Sí. Volvimos a ser peligrosos, Ariel, Julián, que a vos te gusta tanto y a todos nos gusta, en la pelota parada. Cada tiro libre para Paraguay era una pesadilla. Encontramos uno que la pelota a Galese. Por fin encontramos uno que le pega bien, sí, como Gómez. Sí. Como Gómez. Yo me quiero agarrar. Y hay que decir un par de Riveros, sí, para no decir que todo fue malo de Riveros. En el primer tiempo también tuvo varios envíos de pelota parada. Cada córner era una pesadilla para Perú. Sí. Y eso hace rato que Paraguay no hacía. Porque el plan de los córneres fueron tirar cerrado. Por eso cuando era desde la izquierda era Diego Gómez y desde la derecha era Blas River. Yo quiero agarrar de una frase que dijo Guillermo al terminar el partido. Estuvimos a la altura, sí. Y quiero decir lo siguiente. En ese primer tiempo estuvimos a la altura. Espectacular. Muy buen primer tiempo de Paraguay. Pero hermano, en el segundo tiempo no tenés que más estar a la altura con tu rival con 10 hombres. ¿Vos estabas escuchando la transmisión? Sí. Vos sabés que yo insistí, hasta creo que llegué a ser cargoso en la transmisión. Yo dije, ¿qué es lo que está esperando para meterle a Cocolizo González? Tiene miedo. Y no se animó. Guillermo. Yo tenía a Robert Morales inclusive en la banca. Después me acordé, anoche estaba viniendo y vos sabés que yo venía frustrado porque, caramba, no ganamos otra vez local. Bueno, y jugando ya de otra manera. ¿Sabes qué? A nuestros jugadores no le pesó ese pasado. ¿Sabes a quién le pesó? A Guillermo. A Guillermo le pesó ese pasado. Sí. Por eso Guillermo tuvo miedo. Él lo dice en la conferencia. Él lo dice en la conferencia. Fue abogado del diablo. Sí. Para hacer nomás un contrapunto, planteo lo siguiente. Sí. Viste que Guerrero remata el travesaño casi y mete un gol. Sí. Una. Si Paraguay se iba con todo, cosa que es lo que yo creo que tendría que haber pasado. Tienes que hacer. Aclaro porque después no quiero que me digan cambiado de opinión. No. Estoy diciendo, atiendan bien, que Guillermo Barros Esqueloto no se animó en la transmisión en vivo. Dije ya en el primer tiempo inclusive, Cocolizo tiene que entrar ya ahora. Carlos González jugar con 2 delanteros, sí, no con 1. Sí, señor. Bueno, entonces ahora te voy a decir, vamos a suponer que Barros Esqueloto está acá, te va a decir, hermano, si yo adelantaba todas las líneas, cambiaba un central o sacaba un volante, más un central luego, y ponía Cacu y 2 delanteros, y me metían un gol, hoy era tragedia nacional. ¿Y si con Cocolizo marcábamos 2? Que también puede ser. Ya esa es la contracara. Está bien. El famoso... Igual, con el nivel de Cocolizo no sé si marcábamos. Pero mira que tiró uno por el palo. Pues ya sé. Pero entrando mucho, mucho más con tiempo. Pero claro, con 2 delanteros. El tema es que Cocolizo iba a entrar solamente por ahora. Yo proponía, ya que Rivero tenía tan malos centros, ¿por qué no entraba Rojas ya ahí? Matías, como un lateral izquierdo falso, si no marcaba a nadie. No había nadie que se vaya. La única presencia ofensiva de Perú era Pablo Guerrero de espalda con Balbuena, que Balbuena toda la noche hubo un duelo ahí importante, ¿verdad? Pero Matías Rojas, cuando nos costaba tanto tirar centro, ya estaba Cocolizo dentro de la cancha, y me anoto el tema de decir que otra cosa para Guillermo, por favor, llamen ya a Barreiro porque no estaba bien González. Ayer tuvo un par de giros, se olvidó de la pelota, no está para la agilidad de este tipo de partidos. Y que ya lo llama Barreiro. Ayer Barreiro estaba en estado de gracia. Mira, me miré de otro lado, pero me van a decir, no, pero hablándolo ayer. No, pero hablo porque le quiero meter. Siempre que nos juega, porque está en estado de gracia y a Paraguay ayer le faltó el gol y hay un tipo que está haciendo gol de todos lados, entonces llamarlo ya para el próximo combo. Despojate ya de si tenés cierta... No le puede convocar ya para Venezuela. No se puede. No puede hacer eso, pregunta. Salvo que seleccione a alguien. Y que haya voluntad. Pero Bruno, está el nivel de González, yo creo que es muy inferior al de Barreiro hoy. Y a mí Ábalos me pareció muy bueno para bajar las pelotas, pero me quedó la duda por qué no pateó al arco
dentro del área cuando tuvo 2 claritas y prefirió el pase. Pero hay un par que le baja a Sosa, hizo una muy buena sociedad con Sosa al principio. De hecho, la segunda amarilla, entiéndase, la de Araujo, es una gran descarga de Ábalos. Yo lo que decía, Bruno, porque creo que vos ibas a... Morales costaba en la banca también, muchacho. Cuando vos fuiste, como vos dijiste, vos fuiste cargoso con lo de Cocolizo, yo te decía, primero no creo que Guillermo juegue doble 9. Y segundo, si es otro delantero para acompañar a Ábalos, debe ser Robert Morales, para hacer ese picador que entra, porque para el defensor siempre a no es más ser, complicado. Dani, a no ser que le diga a Matías Rojas parate en el círculo central y pelota que viene Claro, llena que no de era el centro. caso, que Pero yo- con Romero Gamarra yo filtrando estoy de acuerdo. congelaba- Yo por eso en un momento cuando Bruno pedía, yo dije, sí, pero no con Ábalos. Cuando Bruno pidió Claro. el tema de, porque Romero Gamarra entró a jugar al fútbol y jugó muy bien. Qué interesante Lo Romero que me- Gamarra. a mí lo que me preocupa, Cuando Federico, tiene con quién jugar. mirando el futuro. Y ahora, por momentos tuvo. ¿Saben qué me preocupa mirando el futuro? Que nuestro técnico, para mí, no lee bien los partidos. De hecho, ayer, cantado estaba que al segundo tiempo teníamos que entrar con un hombre con mayor presencia ofensiva, ya sea Carlos González, ya sea Cacu Romero, está bien. Pero el tema es el siguiente. Nunca se veía que Perú te Entonces, podía Fabio, Lo contragolpear. que pasa es que él te dijo, podía hacer daño. él pensó, Fabio, creo, él pensó que, así como lo estamos superando en el primer tiempo, 11 contra 11, vamos a hacerlo con 10 ellos. Por eso yo le doy valor al cambio, a los 3 cambios que hizo el técnico Reynoso, porque Corso jugó como lateral, pero nunca se proyectó en todo el segundo tiempo como si lo hizo Advíncula en el primer tiempo, y Tapia fue mucho mejor que Araujo. Y eso es lo que me preocupa. ¿Cómo no puede Pero detectar entonces, que el rival en ningún Fabio, momento te iba a entonces, lastimar, Dani? no, ¿sabe qué es más te iba a preocupante? lastimar. Tiene que quedarse Gustavo Gómez Portillo nomás ya mano a mano Y- con Pablo Guerrero. ¿Y vos no viste lo que le dijo Ya, ya. Guillermo a Balbuena? Y sí. Hay una imagen, yo no sé si se vio por la televisión y lo apuntamos ayer, después yo inclusive cuando Guillermo estaba hablando, yo le digo a Federico, ¿vos viste lo que hizo Guillermo? ¿Qué Y me dijo que hizo? sí. Hay una donde, si vos jugás contra un rival que ya está con 10 y ya va a jugar la retranca, sí o sí vas a tener 2 jugadores libres. El equipo que se defiende quiere que esos 2 sean los 2 centrales, por eso se libera uno. Hay una donde Balbuena quiere ir, y viste que justo coincide con el banco de Paraguay. Sí, sobre la derecha. Y Guillermo le hace, quédate allí, pará, ¿dónde te estás yendo? Y Balbuena tiene que frenar. No, eso, a lo que voy entonces, Fabio, yo conecto con lo que dijiste. Para mí sería menos preocupante que lo de anoche haya sido una mala lectura del juego del técnico. No fue una mala lectura. Él tiene una valoración. Y a lo que decía, Vuelvo a repetir, ¿qué pasa si Perú te ganaba Pero el no, partido, espera, hermano? amigo, estaba Ya, hablando no sé. uno. Bien, Pero hermano. no me va, mano, es No, lo no, que pero te estoy diciendo. quiero cerrar. Otra vez a poner- La frase de los Luis Cubilla, los Pastoriza, Eh. esa era. Si no podés ganarlo, porque ellos manejaban que si en 85... Bilardo mismo no era así. Sí, también era así, claro. Es que Pero no- esa es una si en frase que 85, ayer en podría 85% decir Reynoso. dominaste y no pudiste ganar. No te vayas a la loca porque te van a embocar y es el pensamiento que Pero, se pero, viene. pero eso sí no. tenés también al rival con poderío. Claro. Pero este no mostraba. Bueno, pero yo no estoy- yo no estoy- peligrosidad. yo estoy diciendo el pensamiento de ellos. Y bueno, pero ahí me salió se bien. derrumba Bruno. ¿Sabes que La yo no la- sé la- cómo ataca a Carlos Coronel? No. Yo no sé si ataca o no. Si Yo no sé si ataca o no si Carlos pat- Coronel. Bueno, no patearon al arco. no Y patearon. la única pegó en Yo el no sé si travesaño. él vuela, no vuela, es sujeta, no sujeta, sale al centro. No, pero en serio. Ayer- pero- ayer- no, en ayer- serio. ayer- De verdad, eso te marca ayer mucho, cortó- Bruno, ayer pero cortó eso un buen marca un centro. poquito, ¿verdad? pero bueno, por eso. Ahora que estoy haciendo memoria, No, es que, es más, ayer cuando creo que una de las colegas le pregunta lo de Coronel, Hay como un que... solo adelanto que él vino una pelota y se adelantó, Claro, salió rápido y porque chutó. cuando le Ahí estuvo preguntan, bien. le preguntan a Guillermo por lo de Coronel, el propio técnico como que tiene que hacer cierto malabarismo porque no atajó, pero con la del travesaño se derrumba un poco lo que vos decías y que para mí sí le afectó a Guillermo, porque también dijimos, si entraba esa de Guerrero, no sé si él sentía peligro del puesto, porque realmente iba a ser una catástrofe. Si entraba la de Guerrero, hoy estaría. Hoy, no, pero por eso, entonces yo creo que el técnico, no sé si ahí con el tema del Excel, de la proyección, dicen, no, acá es mejor, con el riesgo de buscar los 3 puntos y aumentar un 5% la posibilidad de perder, de quedarnos bien. Repito, a mí me quedó muy fuerte esa imagen de Fabián Balbuena de querer ir. No te digo que con esa íbamos a ganar, pero hay un mensaje, por eso cuando vos decís mala lectura, no, yo creo que fue adrede la lectura Dani, de decir, a lo que hace rato Federico Dani, decía, disculpame. el tema, no, pero quiero cerrar nomás la idea, porque cuando dicen desde el comienzo, no, en el entretiempo te digo, el que va a cambiar primero es Perú, y está bien,
Tomate tus 5 minutos porque Uno hiciste mal un otro, gran primer López, tiempo. López. Claro, el triple Entró muy bien cambio. también, entró bien. Entra López para que entre López y Trauco hagan un bis como lateral izquierdo. Entra Corso para que juegue lateral derecho. Y entra Cartagena para que juegue volante porque Tapia iba a jugar de central. ¿Quiénes salen? Salen hombre por hombre Araujo y salen Amonestado. Christopher, que era el que manejaba todo el abanico ofensivo. Fue varias veces golpeado por nuestros compatriotas. Cuba lo atendió Le dieron, para que sí, tenga, sí. y Villasanti también, y Carrillo. Entonces vos sabés, yo tengo ventaja en esos dos sectores. Tomate tus 5 hasta 10 minutos y después hace el cambio. ¿Sabes cuándo hace el cambio? Cuando ya Diego Gómez no da más. Analicen cuándo hace los cambios Guillermo. Cuando Diego Gómez ya nos da a los 20, entra Cacu. Dale. Y después cuando Ábalos ya como que está ahogado. Es una secuencia de 2 córneres. En el primero le deja. Y cuando, esa es la jugada de Fabián Balbuena. Y cuando ya ve, le dice a Cocolizo entrar. Es decir, si dependía de Guillermo y el 11 que jugó un gran primer tiempo, no se hubiera cansado. Yo te aseguro que Guillermo no hacía Pero, cambio hasta los 30 minutos del segundo tiempo. Te firmo, de local, tu rival se queda con 10 al terminar el primer tiempo. Vos estás jugando de local tu partido. Sí. Te hace cambio defensivo porque vos conocés al rival y sabés que te hace cambio para colgarse el travesaño. Y vos no cambiás al empezar el segundo tiempo. Entonces no lees bien el partido. Entonces No, leíste bien el partido. porque el técnico No. tiene el chip de, a lo que decía Bruno, mirá si me gana en mi afán de querer ser más ofensivo. Entonces, en la conclusión, Pero los cambios en se esa deben, contabilidad de debe haber, dice, me va a salir saldo rojo si yo intento eso. Por eso, ojalá hubiera sido una mala lectura. Para mí no fue una mala lectura, para mí es una idea central que dicen, si se van 6 de forma directa, si me hacía loco y perdía contra Perú, y nosotros le podemos decir, ¿cómo te va a ganar Perú con eso? Y ellos capaz digan, pero sin haber arriesgado, mira, me pegaba un tiro al palo. Parecía que era después una Pero hay una cosa. Con sus cambios, el técnico te dijo, voy a poner 2 autobuses frente al arco, voy a poner 2 Claro, autobuses. Pero acabo de ¿Para decirte qué vos cuál querés seguir teniendo 3 volantes? acabo de ¿Para qué contarte querés lo más? que ¿Para pasó qué en tener cancha. dos centrales Es todavía? muy probable Y entonces acabo, que acabo de no, no, contarle no, lo que no, pasó en no, cancha de Guillermo con Fabián Balbuena. Yo estoy de acuerdo en la línea volante porque yo al primero que sacaba era Villasanti, porque para mí ayer cumplí el sueño de ver a Cuba primera vez en una cancha de fútbol, porque siempre lo vimos por TV por la pandemia. Y realmente tiene quites muy bien. muy buenos. Ajá. Ayer Muy bien. terminó con muchas jugadas que podían ser peligrosas y también fue agresivo. Tú lo sacabas a Villasanti y ahí lo ponía Romero Gamarra, lo decía en la transmisión, a los 10 minutos. Antes de saber que Gómez ya estaba tan cansado, ¿verdad? A lo que voy, el tema de, vos ves eso, por ejemplo, Gómez cuántos goles hace en Palmeiras, lleno de ataque en los últimos 10 minutos, cuando Eso todo el equipo de también. atrás, no pelota parada, ¿eh? Hablo de cómo hacía Antolín acá, hacía Nelson Cerrando. Cabrera, hacía Pulpito, los últimos 10 minutos habitantes del área. Entonces eso me extrañó que no use y debe ser el tema del miedo a perder. El miedo, ¿verdad? definitivamente. Iván Que hay Pires, seis Iván cupos, Pires, sí. con todo el Sí. controlamiento que yo le puedo hacer por lo que hizo la otra vez en Libertad, es mucho más lateral que Ahora, ¿sabe Robert dónde- Rojas a esta altura. ¿Sabe dónde nos van En a otra tapar evaluación. la boca los del cuerpo técnico? Hablo, ¿verdad? O Barros Esqueloto, en el buen sentido de la palabra también estoy diciendo lo que nos tapa la boca. El contraargumento. Que Paraguay vaya y gane contra Venezuela, porque ahí pues es como que ganaste vos de local y te fuiste a empatar con Bruno, Venezuela. Y lo que pasa es que Venezuela ganamos siempre, a los otros nunca. No, pero ahí está- ¿sabe ahí está- qué? ahí está difícil Berizzo por el hizo tema. ese combo. Berizzo empató contra Perú y le ganó Venezuela. A lo Sí. sumo, para tapar boca, recién en la última fecha, por eso hay un colega peruano que le pregunta, profesor. porque- Falta mucho todavía, le No, digo. es que es la última La fecha. última fecha es- O sea, como que... En Lima, porque Claro. no le preguntó, pues le habló del partido. Claro, que- no, no, pero yo- que puede revertirse. yo el entendí, punto. yo Claro, entendí, claro, yo es que entendí. el Loto sacó el cassette nomás, Claro. porque ayer estaba como Y después caído. trató de explicarle eso. El peruano dice- Falta muchísimo. No, porque, le dice, no. entrenador o profesor, ustedes hacen esos cálculos porque digo, ¿cómo vas a querer recuperar en la fecha 18 lo que perdiste en la fecha 1? Y ahí como que también le cae la ficha y le dice, sí, pero es una forma de decir, y estaba más o menos, él estaba programado. Cuando vos decís lo tapó, recién la fecha 18 si nos vamos al ¿Y mundial, qué pasa? y él diga, ese punto de Lima que en Ciudad del Este que ustedes tanto No, pero criticaron". eso fue de ayer. Yo creo que si gana en Venezuela va a cerrar lo que decía Ariel. Lo único que puede salvar. Ayer estaba mirando ESPN en Perú y el peruano dijo una verdad, el que estaba en Ciudad del Este, dijo, la eliminatoria pasada, con el 2-2, yo sentí que perdimos 2 puntos. Aquella me fui mal porque Perú fue muy superior a Paraguay. Hoy sentí que ganamos un punto, pero increíble, decía el tipo. Sí, totalmente. Por cómo se dio el Claro. partido, ¿verdad? Ahora sería tan hereje el fútbol que poner que suma 2 puntos Paraguay cerrando el combo y jugando bien como ayer
Y lo de Berizzo fue horrible en Venezuela, atajó a Antonio un penal, el Van anuló un gol que todavía no se llama por qué a Venezuela, un golazo de Gastón Jiménez, y sumó 4, ¿verdad? Y ¿cuál es la verdad entonces en este torneo de FIFA clasificatorio, muchachos? No, Sumar, porque Reynoso, yo no sé qué le iban a decir si perdía el partido, cómo paró su equipo en el segundo tiempo. Y no, con el cuestionamiento que tuvo, con el cuestionamiento. Se caía aparte. No. En Perú, ¿sabes cómo fue la No, jugando, ¿quién es que está jugando el Cueva? Cueva estaba jugando, ¿verdad? Sí. Le iban a destrozar el Moscón y compañía. No, ¿sabes que en Perú cómo es? Sí. Ellos tienen la perspectiva de que hicieron un primer ayer tiempo vos dijiste, Dani, horrible. Vos dijiste Pablo Guerrero parece un jugador, dijiste, ¿verdad? Sí. Y parecía, y sabes cómo le han dado con la bandera, y después el tipo casi no gana el partido, mostrando que su estado atlético era malo, pero sabes que rescataron ellos también. Una cosa que yo me di cuenta cuando él le hace una falta a Fabián Balbuena, y en lugar de Fabián Balbuena reclamar, el enojado era él. Y dijeron los colegas peruanos, dijeron, esa dosis de carácter, le discute al árbitro, le discute a los rivales. Eso mostró Pablo, estaba re contento. Yo me acordé de esa jugada, porque Fabián Balbuena medio que se quedó, no esperó. Y los Guerrero que le hizo la falta, le retó a Balbuena, se fue hasta el piso, le retó al árbitro. Marcó distancia. Ayer Gustavo Gómez demostró eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos en la selección, Ariel. Gustavo Gómez ayer demostró. Ayer demostró en la mano. Carrillo fue. Gallese, el arquero, ¿cómo salvaba para sacar? Sosa las 2 faltas, él agarra ya y cuando ve que le va a sacar la amarilla salta. Y la de Advíncula levanta a la gente. O sea, tipo así, con temperamento, hermano. Gustavo Gómez ayer, en la jugada polémica, que dicho sea de paso salió el audio VAR, no fue penal para, se escuchó, ¿verdad? No fue penal, dicho sea de paso. Pero al menos parece que ayer demostró liderazgo en ese tipo de acciones en las que él se fue a protestar, a plantar bandera. Yo quiero decir lo siguiente. ¿Sabes cuál fue el contraste de esa jugada, Ariel, que citas? Lo de Almirón. Esa que dijimos en transmisión. Primero era córner, pero había pegado en la mano. Y Almirón como que se ríe. No, es como que, o sea, ni siquiera, no te digo pedí penal porque no era, pero pasó. Era córner para Paraguay y él se ríe nomás. Punta derecha, área. O sea, lo recuerdo. Sí. Yo quiero decir una cosa, más allá, ya está el resultado, ¿verdad? Y cuestionamos al técnico y todos coincidimos y no fue tan buen segundo tiempo. Pero el primer tiempo, después de mucho tiempo, yo he visto a mi selección saber su selección, la de Brasil o la de Paraguay. A la selección paraguaya. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo con Kenton. Tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Universidad Autónoma San Sebastián. Carreras de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024. Dirección Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguimos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Gracias, perdón, Ariel. Que me gustó a mí la manera en que Paraguay el primer tiempo y parte del segundo tiempo, después de mucho tiempo visto a la selección paraguaya, con la capacidad de saber desorganizar a un equipo que viene a cerrarse por momentos. Pues yo no veía, hace rato que no vemos, y cuántas veces dijimos acá en las dos anteriores eliminatorias, que nos costaba demasiado jugar de local. Ayer generamos muchas situaciones, repito, independientemente del segundo tiempo, tuvimos que ser más atrevidos, más temerarios, equivocado más. Ariel dice Secaité Gómez, dice Richard Ortiz. ¿Por qué no entró? Dice otro oyente, amigo del WhatsApp 0972730730. Entonces, para terminar, y después el espacio para los amigos, por favor, señor Bruno. He visto, repito, capacidad inventiva, ya sea individual, tuvimos desborde, y hubo jugadores que asumieron el protagonismo y el riesgo, y cuando hay que encarar, encaró. Muchos tuvieron que ver los nuevos. Aplauso para Ramón Sosa. Sí. Ramón Sosa casi un debut absoluto con la selección. Ni nos acordamos de Julio Enciso ayer, porque le encontramos un mitad y de Maracaná que cada que agarrar le bailó a los peruanos. Sin miedo al error, sin miedo al éxito. Así que lo de Ramón es fantástico por donde se lo mire. Me gustó Kaku, su visión de juego le dio asociación.
hizo ese pase espectacular con Almirón, que lastimosamente vino débil. En la tele se vio el gesto de Almirón, ¿verdad? Cómo le agradezco, o sea, cómo me sorprende ese pase de Kaku. Porque vos sabés que en cancha yo vi... Sí, vos sabés que le hizo, casi le prendió vela. Claro, casi como diciendo, vela. mirá por lo que metiste. Y yo, o sea, para también culminar de mi parte, de esta primera parte del análisis, pues yo le había dicho a Bruno, yo quiero segmentar. Y vos citabas el tema del vaso medio lleno o medio vacío. Y creo que hice mucho hincapié con el tema del medio vacío. Pero también, o sea, cuando tantas veces hablamos de querer creer, la ilusión, la fe, el sueño, yo creo que ese primer tiempo es el camino. Y justamente por lo que se demostró en el primer tiempo, como que hace mucho ruido lo que se hizo en el segundo tiempo. Porque voy nomás a un silogismo muy sencillo, a una lógica. ¿Cómo es posible que vos en un 11 contra 11 fuiste mejor que vos en un 11 contra 10? Y allí tiene mucho que ver tu capacidad o falta de la misma de querer someter al otro. Y allí aparece esto. Y allí quiero conectar. A todos nos encantó lo de Sosa. Yo creo que, recién dije, Guillermo es de los técnicos que son jugadoristas. Pero hay veces que tiene que tomar decisiones. Para mí, Almirón en algún momento ya debía ser reemplazado. Y en ningún momento, mira, que sea Matías Rojas, que sea Cocolizo, que sea Robert Morales, pero daba la sensación de que hay intocable en la selección. Mira que ayer, o sea, vos sabés que lo Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Villasanti mismo, que también a mí en me el segundo preocupan tiempo. otras cosas más. No. Yo te digo sinceramente. Pero quiero nomás, Bruno. Lo de menos lo de Almirón. ¿Cómo que lo de menos? Si estoy hablando que el segundo tiempo no fue bueno. Hay otras cosas más preocupantes. Pero ahí habla de la visión del técnico. Claro, o sea, porque yo lo he visto sé. cansado a Almirón Entonces, muy temprano en el segundo tiempo. Es un tema preocupante, pero sea, para a mí me gustaría hay otros temas más importantes, centrales, pero, más o sea, preocupantes. Espérame, yo para cerrar nomás la parte de lo del partido de ayer nomás. O sea, cerrar lo que quieras, pero no es lo más importante. ¿Cómo que no? Yo creo que si ayer, o sea, es que el técnico no, o sea, el técnico recién empezó a cambiar cuando ya los jugadores le pedían cambio. Está bien, entonces, Dani, es correcto. yo quiero lo que conectarnos decís. Lo de más. Almirón es correcto. Estamos de acuerdo. O sea, no lo cambió, sé, pero ¿sabes qué me preocupa más a mí? A mí me preocupan otras cosas más, porque Almirón es un buen jugador. O sea, acá ya el problema al técnico si no lo cambió cuando estuvo cansado. Ahora hay otro problema más grave. Sí, Edgar, por favor. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. BS Excursiones. Agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas llamando al 0991-974725. BS Excursiones. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lámbaro. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad, precio y calidad. A mí realmente, a mí la preocupación grande de las tantas que hay en el tema selección. Me preocupa lo de Robert Rojas y lo de Blas Rivero, porque estos son jugadores puntuales en puestos puntuales. ¿Y a quiénes va a poner? Por eso te digo, lo de Almirón al final es relegable. Sí, Dani, tenés razón. Te digo, ¿cómo hacer para conseguir ahora un lateral? Porque lastimosamente ni Robert ni Blas hicieron un buen partido. Es más, lo de Blas hicieron un mal partido. Sí, claro. Yo realmente vos decías, pero ¿cómo puede tirar un centro así? Y Roja está en la marca, una vez se cayó en el segundo tiempo. Y lo se cae, ¿no? Porque lo preocupante, ¿sabes dónde está también lo preocupante? Yo no sé si lo dijo solamente para la prensa y puertas para adentro, sabe que hay un déficit en los laterales, pero el técnico dijo, se jugó muy bien Robert Rojas, entró Piri, no se notó el cambio de un lateral y otro, dijo. No, yo creo que la conferencia fue como su lectura, o sea, la conferencia fue como sus cambios, pero yo comparto y capaz lo que vos planteas, Bruno, es más preocupante porque es a futuro. Y allí yo voy a aplicar un poco, creo que hace rato Federico citó lo de Adam, y ahí también quiero hacer un paréntesis, porque vi que ayer posteó el propio Tony. A mí me gustaría primero que también ese blanqueo de Tony. ¿Qué es lo que es este tema? ¿Qué posteó, Tony? No, que estaba mirando el partido, o sea, cómo estaba alentando. O sea, que
que blanqueen, que él no quiere venir, que se diga. No, es capricho del técnico porque pasó algo. Ya vivimos en etapas anteriores con algunos jugadores como él. Y dicen, no se sabe qué es lo que pasó y después viene el otro y el otro parece que él, el gran magnánimo. Pasó con Guillermo, con lo de Denis. No, yo no sé qué pasó con la otra. Nosotros no podemos darnos el lujo, con este tema de los delanteros, porque si acá, con toda justicia, se pide por Adam por lo que está haciendo en Argentina. Tony, más allá de su peculiar relación con la selección, también tiene jerarquía allá. En el tema de los laterales, sale muy mal parado Blas, porque, quieras o no, la gran carta de presentación de Blas Rivero era que él es ofensivo. Se puede dar una licencia de que le ganen ahí en la marca, pero él es ofensivo. Y hasta te diré que en un par de ocasiones estuvo bien en la marca. Pero tu ubicación, claro, ubicación para cortar en el lugar justo estaba. Totalmente. Y cortaba. No otro problema en la marca. Pero sí arriba. Pero ese centro solo que tira allá a la tribuna, donde él se fastidia. Porque por la derecha, uno dice, ¿quién entonces? Hay que recuperarlo a Iván Ramírez. Hay que buscar, porque es él o Piris. Desde la función ofensiva, sorprende menos que Robert Rojas haya tenido un mal partido atacando que lo de Blas Rivero. O sea, Blas siempre lo teníamos en la categoría de lateral ofensivo. Pero ¿a quiénes le tenemos ahí? Y allí es donde voy. Por ejemplo, yo veo lo que hizo ayer Blas y veo en el banco y no estuvo Matías Espinosa. El momento actual del hombre de Libertad, más allá que a veces está jugando como carrilero, como cuarto volante. Los partidos de Coyote en Rosario Central. O sea, sin caer en esto de que, no, pero no te acordás cuando esto... No, pero si tanto hablamos de la actualidad. Ramón Sosa en algún momento, los propios hinchas de la Olimpia decían, no, que se vaya, si acá no se consolida. Y en la Argentina se consolidó. Entonces, yo creo que en estos momentos, porque cuando ocurría lo de Blas, yo miraba al banco y no estaba Matías Espinosa, porque si no también era cambio en ese momento. Entonces, mirando la proyección, o sea, y yo citaba lo de Almirón porque a mí me gustaría que se saque el estatus de, no, este es intocable. Lo que hizo Reynoso con Guerrero, no, este en una te puede salvar. Eso a futuro. Todo esto, ¿sabes por qué? Por el vaso medio lleno del primer tiempo, para que se entienda la idea. O sea, gran parte de la crítica es porque el primer tiempo Paraguay demostró que tiene con qué. En la repercusión peruana, ellos hacían un análisis, el primer tiempo de Perú, 0. En la conferencia, el propio colega peruano dice, estoy de acuerdo, profesor, que hoy Paraguay mereció ganar. Y ellos alaban notablemente el segundo tiempo. Salimos vivos de Paraguay, cuando en otras épocas ellos se iban, mira un poco lo que nos pasó, nos empataron, o que esto, o hasta perdimos de forma merecida. O sea, ellos realmente sintieron miedo y temor en el primer tiempo. Por eso alaban tanto el triple cambio que hizo Reynoso. Mientras que cuando vieron que Guillermo Barros Esqueloto no se animó, pues es que tenían una especie de orgullo. Es como que, mira, vinimos con tanta baja, pero nos siguen respetando. Porque... Pero no tenemos nombre, tírenme, muchachos. Lateral derecho, Robert Rojas. No, por derecha... o por Blas Riveros. No, yo te digo, por izquierda, acabo de decirte, sí. Él fue convocado, Matías Espinosa, y no lo llevo al banco. O sea, pero Matías Espinosa está para un... Mira que es un partido... Hizo muy buena Copa Libertadores él con Libertad. Y bueno, Creo entonces hay que verlo. Pero no estuvo en el banco. Y lo que yo te dije, por eso hacía la analogía con lo de Adán Vareiro, con lo de, por ejemplo, Coyote. ¿Y el lateral derecho? No, por derecha ahora tenemos un problema de un lateral derecho con corte ofensivo. Por eso, a mí cuando Iván Ramírez decide venir a Libertad, yo lamentaba en el siguiente sentido de la selección. Porque Iván Ramírez en Argentina era el lateral derecho y él fue lateral de Guillermo contra Emiratos Árabes Unidos. Él viene acá y vos sabés que a Piri no le vas a ganar nomás si el puesto. Y terminó ocurriendo eso. Iván Ramírez es suplente de Piris, por eso ya dejó de ser convocado. O sea, Iván Ramírez dejó de ser convocado a la selección cuando vino a Libertad, porque él pierde el puesto en ese sector y hasta a veces juega como volante, por el medio o por la derecha. Preguntos, amigo, estoy preguntando. Vos me pones una yo cara creo que hay que mirarlo. Yo iba a hacer lo mismo, hay que mirarlo si está jugando en un equipo, en un campeonato competitivo, y la pasada marcó un gol a Independiente, y si no hay, ¿qué va a hacer? Tiene que jugar con algún lateral que tenga oficio y que sepa llegar. Porque está claro que Rojas ni Piri siquiera es tan lateral puro para generar desborde. De alguna manera, Ariel, el ir a la Argentina te transforma y te da ese plus que quizás
fuiste perdiendo aquí, como el caso de Beto Espino, puede ser una buena alternativa realmente. Porque ¿qué pasó con Sosa? ¿Por qué explota Sosa? Porque se aprendió todo allá, lo pícaro que es, la forma que le hizo expulsar a Advíncula. competitividad Claro. Pollo Recalde, Y se ¿cómo está? transformó también, claro. No, Está por pasando un eso, gran momento, a mí ¿verdad? me parece muy preocupante lo de los laterales de Paraguay, ¿eh? Por eso estoy preguntando nombres, inclusive de jugadores que no están Yo convocados. creo que más por la derecha que por la izquierda. Por la izquierda es una cuestión del Ahora, técnico. ¿cómo Robert juega tan bien en la Argentina y hay cosas que a mí no me terminan de cerrar? Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes. DJ Johan en vivo, 18 horas, 2.600.000 guaraníes en créditos. Entrega de cupones para el festejo de primavera. Sábado, show en vivo de Milenio, 22 horas, entrega de cupones, promo de cervezas, degustaciones de bocaditos y tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Atención, amantes de la comida deliciosa. Si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de Pollos Don Juan. Una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollos Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de las sucursales, o también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Acá me dicen, Juan Escobar, hay que darle la oportunidad, dice el amigo Tomás. Otro capítulo que nunca se blanqueó. Bueno, vamos a analizar por el partido. O sea, porque nosotros estamos buscando jugadores. No, analizamos bien el partido ya. Analicemos el partido. Estamos analizando. Yo ¿sabes que vos te fuiste un ratito? voy entendiendo varias Yo cosas. pues le dije a Daniel. Sí. Daniel está preocupado por el tema de Almirón, que tiene razón, no fue cambiado porque ya estaba cansado. Yo creo que la misma cosa pasó con Gabriel Ábalos. Gabriel Ábalos ya estaba cansado también. Y encima jugando solo. Si vos le mandabas a otro delantero que lo acompañe, creo que esa era la jugada. Pero no demorarse tanto. Yo le estaba diciendo a Federico, para que entre nomás en el hilo de la conversación, que me parece que lo más preocupante acá es que no tenemos los laterales. Porque lo de Almirón es solucionable. Miguel Almirón fue buen jugador. Que lo cambie después Barroqueloto Claro. en el momento que corresponde. Ese es el problema de Guillermo Claro, Barroqueloto. lo mismo cuando vos Ahora, recién... ¿cómo hacemos con los laterales? Cuando hermano? vos recién hablabas de Recalde, ¿verdad? Ahí tenemos varias cosas, porque tenés... Adam va a ser convocado en un momento, está Jesús Medina, está Matías Rojas, está Romero Gamarra, está Almirón, va a volver Enciso el año que viene. Mitad de cancha también tenemos. No le pegamos al arco. Pero... Por ejemplo, No, te pero digo, mira, eso Richard Ortiz pasa. Cachorro estaban en la banca. Ahora vamos Sí. a buscar todo. Pero te digo nomás, hay números. Acá pues hablamos de números. Las estadísticas después de un partido, vos tenés remate al arco, Paraguay muy poco. Bueno, pero laterales, todos pusimos laterales, creo, diferentes o casi resignados en los equipos que estuvimos buscando nosotros aquí. Cuando arrancamos con esta gimnasia 2 semanas antes, después una semana, después ya con los convocados. Yo pregunté por Cáceres y me dijeron Ariel y Fabio que no anduvo, que lo vieron ahí en tiempo real en la cancha. Alan Rodríguez, la prensa argentina habla bien de él. No sé si es un parámetro, pero como tiraba los centros ayer Rivero, creo que Alan los tiraba mejor. Arzamendia está acá debatiéndose entre volver a ser y no. Zavala es argentino. Otálvaro argentino. Alan Benítez no creo que está apto para la selección. Incluso pierde el puesto en Cerro, creo. ¿Te acuerdas lo que nos decía Juanma esta mañana? Va a jugar a Alan Núñez. En algún momento el Chico Núñez, ahora ya un poco más grande. Y no hay laterales. Caer en Alonso. Yo ayer nos reíamos con Dani porque Dani me decía, capaz que de centro Junior tiraba mejor. Y yo decía, pero hay que ver si llegaba esa pelota. Porque el otro más rápido, o sea, lo que él puede tener de técnica para tirar centro, porque Alonso con el tiempo tiró buenos centros, no lo tiene de velocidad. Claro. Para pasar al ataque. Después estaba viendo alguna repercusión anoche y hoy entiendo con cosas que nos van pasando algunas cuestiones, ¿verdad? El arquero seguro con los pies dice, sí, se vamos a quedarnos con el arquero que menos mano le picó más la pelota. Y en el segundo tiempo la gente tenía tanta ganas de celebrarle algo que rechazó una con los puños y la gente aplaudió a nuestro arquero, que es un show. Terminó saludando a la platea, a la preferencia, saludando a todos, millón de amigos. Bien, No, bien, en el bien. aplausómetro, Yo quiero eso, no quiero más cara de amargado. bro. Coronel Eso es lo que estuvo yo allí en quiero. el tope. En nuestra selección ya tuvo mucha cara de amargado. Yo sé que los resultados no acompañaban, pero ayer a Matías Sosa viendo, levantando a la gente cuando lo pulsan las vínculas, a Ramón, a Gómez haciendo lo mismo. Diego Gómez que lloró en el himno,
que está pasando un momento de su vida impresionante porque juega en Estados Unidos, canchas llenas, juega con el ídolo mundial y viene acá otra vez selección titular y juega bien. Él está pasando un gran momento de su carrera, tiene 20 años. 20 años tiene. Y jugó bien por la selección ayer. Jugó bien, ayer jugó muy bien. Muy bien. Y Tiene una clase para tocar la pelota, para perfilarse, es alto, ¿no? Tiene todo este Por chico. fin ganamos vuelta a un jugador que cuando se produzca una falta cerca del área, vamos a tener sensación de gol. Peligro de gol, cierto. Hace rato no tenemos a alguien que se puede chiquearse. Roberto Acuña tal vez, después nunca más, que es un jugador que patee bien y que genere peligro de gol al borde del área. Y no solamente eso que sea bueno con los pies, sino que le da esa agresividad, esa presencia de un volante paraguayo. Ese es Gómez, completito. Él del área nuestra le da el pase a Ramos Sosa para que gane la expulsión. Sí. Hicimos un pase el de túnel, sale jugando de túnel, le da el pase. Tiene el otro las pica. dos facetas. O sea, los dos estuvieron ahí. Uno por estar despierto para picar al vacío y el otro por verlo. Lo que otro resolvería con un pelotazo a cualquier lado, lo resolvió con un pase que fue pase de gol y pase de expulsión. No, pero hay jerarquía ahí. Pero para lo que era tu preocupación inicial, Bruno, yo no sé, y yo recuerdo que en ningún momento utilizó como plan A. Pero yo seriamente pensaría, porque muchas veces se relaciona como un esquema defensivo, pero ante esta carencia de laterales, a mí en algún momento me gustaría que juegue con línea de 3 y colocar a 2 que son más extremos, porque si, o sea, ¿para qué? Esto repito, en función ofensiva, en el siguiente partido donde tenemos que ganar, si otra vez voy a ponerle a Robert Roja y a hablar Riveros del partido de ayer, ¿para qué? Digo, ¿sabes qué? Que me juegue un volante zaguero junto a Fabián Balbuena y Gustavo Gómez. Y allí le pongo, no sé, a Cacu, Almirón, Ramón Sosa. O sea, yo pensaría en eso también porque realmente, o sea, es un problema global. En menor medida lo que ocurre con el arco. O sea, vemos que, Federico citaba el tema de los extranjeros en el Olimpia, ¿verdad? Ahí tenés argentinos, tenés colombianos. En el caso de Cerro, no, pero Beto ya se aburguesó, Beto que había sido figura contra Perú con Berizzo con las 2 asistencias, pero hasta yo plantearía que en algún momento jueguen con una línea de 3 con el tema de la carencia de laterales. Un juego, muchachos, vamos a tener, aclaro que vamos a tener audio WhatsApp para la gente, vamos a ir leyendo los mensajes también, ya lo vamos a escuchar a Barros Esqueloto a ver la explicación que dio. Quiero hacer el siguiente juego, arrancamos con Fabio. Le está escuchando Barros Esqueloto y le va a hablar Fabio ahí en la pieza, como Alviroga. Sigue concentrada la selección, ¿verdad? El martes el partido contra Venezuela a las 4 de la tarde. 18. Perdón, 18 horas. 18 horas. Bueno, no podemos autorizar eso. No cambia nada. El martes se juega y ya está. Se acabó. 6 de la tarde. No, pues es que la gente no está caliente. O sea, yo también estoy. ¿Quién no está caliente acá, muchachos? No ganamos otra vez el local. Y encima generamos. Eso es lo que más te irrita. A mí al menos me irrita. No sé, está bien. Está ahí en la pieza, en una de las piezas de la Alviroga. Y se sienta en la cama Fabio y en la otra cama se sienta Barros Esqueloto, cara a cara así. ¿Qué le diría? Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquina, Campana, Sanatorio San Sebastián. Primero voy a arrancar con lo bueno. Y le voy a decir a Guillermo que Guillermo le vino muy bien a la selección paraguaya esta cuestión de poner nuevos en el equipo. Desde el arquero Coronel,
Diego Gómez, que si bien no estaba siendo Hablar nuevo, un poco más, no, espera. Parece con un, no sé, pensando que está frente a él. Y por eso, y le voy a, Carla, le voy a hablar de lo bueno hasta ahí, porque no estoy tan satisfecho tampoco. Pero, Guillermo, esta cosa, esto. Bueno, Guillermo, me parece un- no, bueno, está bien. una Guillermo, transmisión de- Guillermo, ¿cómo se llama? estuviste muy bien con Presidencia de la República. con lo de Coronel, lo de Gómez, lo de Sosa, bien, buen primer tiempo del equipo, armaste una buena estrategia para el primer tiempo, pero, Guillermo, se fue ni expulsado un referente de Perú, el lateral derecho de Perú, referente del equipo, se quedó con 10. El técnico frente a tus narices hace 3 cambios defensivos para colgarse del travesaño. ¿Por qué, Guillermo, no hiciste un cambio ya ahí? Si me preguntabas a mí, Guillermo, 2 habría hecho. Un delantero y Cacu Romero Gamarra. Pero por lo menos uno no pudiste hacer, no pudiste detectar, no te diste cuenta que el rival se iba a meter atrás y tenías la gran oportunidad jugando en casa ante un público maravilloso de Ciudad del Este. ¿Por qué no te animaste? ¿Por qué fuiste cagón, Guillermo? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, no, tampoco muy ya, demasiado. ¿Eh? Se va a enojar contigo. No, ¿por qué? En las piezas se va a levantar, ¿cómo que le va a tratar de cago? Bueno, está bien, sí. Bueno, está bien, cambia. Así no. No, está bien. ¿Por qué no hiciste los cambios? ¿Por qué no forzaste al rival que se iba a quedar con 10, Guillermo? Por favor. El partido iba a ¿Qué le cambiar. vas a decir para el partido contra Venezuela? ¿Sugerencia? El partido cambiaba si ponían a otro jugador de características ofensivas. No puedo entender lo que pasó. Porque a mí me hubiera gustado someterlo a Perú. Me puede decir, tuve 5 pelotas al travesaño. Sí, perfecto, está bien. Pero no tenemos gol. ¿Contra Venezuela qué hago? No tenemos gol. Traerlo a Tony para la próxima. Traerlo a Adam Vareiro. Dejate ya de los caprichos. Saca, blanquea todo eso y ¿Contra traernos. Venezuela qué hago, maestro? Seguir jugando así. Jugar de la misma forma. Cagón me dijo, mi maestro ya le iba a decir yo. No, y te voy a decir que siga jugando de la misma forma. O sea, ¿cómo se jugó el primer tiempo? Yo no quiero que sea el equipo defensivo. Si va a ser defensivo, no tenemos mucho para hacer contra Venezuela. Contra Venezuela, que es el primer tiempo de Perú. Ese primer tiempo fue 11 contra 11. Con los perfecto. mismos nombres. Sí. Y estuvimos a la altura contra Perú 11 contra 11. Pero 10 contra 11 ya no teníamos que estar a la altura. Teníamos que someter al rival. Teníamos que avasallar al rival. Y eso no hicimos. Y para mí se perdieron casi 20 minutos del segundo tiempo preciosos para jugar de otra manera. Va Ariel a la pieza de Barros Esqueloto. Cumplimos 27 años de aniversario en Sueño Lar y los regalos son para vos. Comprando cualquiera de nuestros somiers de línea alta, te regalamos un voucher para tus electrodomésticos de hasta 700.000 guaraníes. Además, aprovecha nuestro 40% de descuento en productos nacionales y hasta 10 cuotas sin intereses en nuestra línea de alta de somiers. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021 588 8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. En Petrosur, carga nafta Activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. ¿Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco? Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco sí se puede. Ariel, estás con Barros Esqueloto. Guille, querido. Guille, Tiene un amigo, cuchillo caldo no puedo una creer, vez. amigo. ¿Qué pasó, Guille? ¿Qué pasó, Guille? No le vas a decir nada, Bruno. Esto no puede ser. Disculpame. Esto es una Guille. payasada, Ariel. Esto es una Guille. payasada. Guille. Esto es una payasada, no. Guille. Encima que No, vengo pero mal con sí, el partido. Te dijo No, cagón. No. Te dijo cagón. Vos dijiste cagón. Pero- Yo por lo menos trato así No, pero, amigablemente. no, pero ahí no se Fuerte. cachillay, Ariel. No, Eso pero es no cachillay. cachillay. No, Eso ¿qué es va a ser cachillay, Ariel. No. Pero bueno, bien. pero estamos actuando, pues. No, Es una no, actuación, es una representación teatral casi.
Es casi una representación teatral. Si No, Sabeño ve que qué vos, va. ahora ya tenés asesor también para la retórica, bueno. No. Sí, él no me dijo para que te diga que sos casi ahí. Eso es casi ahí, Ariel. No sé, pero te Toma en está serio. soplando Bruno Pero, algo a y mí se me fue. gustó mucho Y esto se que hizo fue. Bruno, pero toma en serio, por favor. Básicamente lo que voy a decir, Fabio, le plantearía, ¿por qué tanto miedo cuando el rival parecía esos boxeadores que está a punto de noquear, que lo íbamos a tener contra las cuerdas, porque era la sensación que transmitía el desarrollo del partido si Paraguay se animaba más, y los cambios también. ¿Por qué, Guillermo, tardas tanto? Le preguntaría por qué tarda tanto y por qué siempre tiene que ser hombre por hombre. ¿Por qué no apostar más a gente que tiene... A ver, inclusive en el momento en que la cambia Rojas, yo pensé que no iba a ser hombre por hombre, que ya iba a ser un jugador con mayor vocación ofensiva, porque estaba el partido para ganar. Insisto, ahora sí, si vos me decís que está Brasil, Neymar y compañía, y por más que Brasil está con 10, se va a explicar o se va a justificar en todo caso el argumento que él esgrimió frente a los periodistas en la rueda de prensa. Una cosa es cuando vos tenés a jugadores de tremenda jerarquía de calidad que si te descuidas un poquito y le das una mínima ventaja en tiempo, en espacio, te pueden pintar la cara. Pero era un Perú que ya estaba a merced de Paraguay. Y después lo otro también. No se puede desperdiciar los 11 goles de la temporada pasada creo que el segundo campeonato más competitivo últimamente. El campeonato de Italia, que yo lo colocaría después de la Premier League. Por lo de Tony. Por lo de Tony. No, por eso yo quiero que se blanquee, porque esto es que Guillermo dice, mira, yo he visto otro, y ayer Tony levanta. ¿Vos crees que eso es coincidencia nomás? O sea, como que Tony también manda mensaje, yo le estoy mirando a la selección, yo no soy indiferente a la selección. Yo, no sé si terminaste con lo de sí. lo que planteaba. Igual, compartimos. Sí, o sea, yo o sea, Dani, no, Guillermo. sacando el tema, porque lo que acaban de hacer usted, Ariel y Fabio, Pero, usted entra en el juego de Bruno, no, Sí, pero no sé entre lo que dijo Fabio y lo que dijiste vos, pero, ¿sabes qué? En mi caso, la consulta ya sería post-conferencia, porque viste que creo que todos estamos de acuerdo con las preguntas que ustedes se hicieron, pero fueron preguntas que también se le hicieron en la conferencia. Mi única pregunta sería si esto fue. Pues yo ya vi lo que fue. Por eso hace rato te decía, Fabio, fue la lectura del técnico, no una mala, sino que la valoración es la que me preocupa. Si va a ser así durante toda la eliminatoria o porque ayer era el debut. Porque mira que esa parte, y lo vivimos, porque creo que en todas nuestras mentes flasheó, viste tipo esas películas cuando de repente ve el infierno. Cuando esa pelota de Guerrero, yo te digo, desde nuestra posición, yo pensé que primero cuando él gira y saca el remate, esta se va a la tribuna por cómo estaba jugando Paolo. Después cuando veo que no sube y está bajando, ahí dije, o sea, creo que a todos se nos pasó lo que hubiera significado hoy. O sea, como que más allá de esa amargura o calentura que decía, sabemos que es incomparable con lo que hubiera significado si esa pelotita en vez de salir entraba. Entonces mi única pregunta sería si esta valoración de, mira que el rival igual te puede ganar aunque esté con 10, fue porque ayer era el debut contra un rival directo o así vamos a encarar todos los partidos de las eliminatorias. Solamente eso. Porque yo no creo que un tipo de la experiencia y de la cantidad de partidos que dirigió como Guillermo no sepa que ayer él no se animó a más. Entonces ese freno de mano fue porque era debut o porque él entiende que en la eliminatoria con 6.5 y contra un rival directo, porque él mencionó lo del rival directo. Yo solamente le preguntaría eso. Bueno. Paolo Guerrero. ¡Paolo! ¡Travesaño! ¡Disparo fuera del área del travesaño! ¿Viste, Federico? La sentí en el corazón. La vi, pero la sentí en el corazón. Era la pesadilla. Era la pesadilla. Era la pesadilla, sí. Entras en la pieza, Federico. Era la pesadilla. Entro después de esto. Federico está entrando, sí. No, yo cuento que Ariel estaba hablando con Guillermo y entró Dani. Y yo pregunté ahí si ya terminó y dijo Ariel sí. pasó a un costado y le dijo a Dani nomás.
Y vamos con Dani, entonces entra Dani a la No, pieza. ya le dijo, ya fue No, ahora ya corto. salí y dije, entra Federico. Lo le que dije. me gusta es que menos mal que entró Dani, Pero porque repite, Fede. uno le gritó cagón, el otro le gritó, ¡ay, sí, hermano! Realmente Karina Portillo queda mal parado. Ahí, mira, podemos organizar un encuentro para hablar de fútbol con los técnicos, ¿eh? Estamos cerca de eso, sí. Yo Y hice vamos a el ganar. Pero tienes razón, Fabio. No, yo digo creo que hay que eufemismo. tomar en serio, porque el No, planteamiento que pero estamos el tema cagón no. Déjalo está para bien. la tribuna, Sí, ¿verdad? diré eso, cada uno Fabio, diga con lo que clase, quiera, vamos a muchacho. poner así. O sea, Sí, si pero vos yo no le- querés tratar pero- a uno, no, pero- no, no machiqué. Por la presión Pero de Federico. déjame decirle que no me No, gusta. ¿verdad? No, pero yo retiré después, yo te dije, no, sacamos eso. Yo Pero dije, no sacamos importa, eso, sé dije libre, yo. Hombre, sé libre, No, no no, te preocupes. Ay, Acá, no. acá el siguiente tema. Hay que tomar en serio esto, porque vos te vas a hablar con el técnico de la selección, Barro Queloto. Es un No, juego, pero está escuchando toda la audiencia y es para decirle, analizar. Y, Sí, después Ariel tomó bien. tomó ya en serio. Sí, tomó en Bueno, serio y vamos explicó con bien. Federico. Entra la pieza de Barro Queloto, Federico Ariel. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usaiposta. Cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Federico a la pieza con Bueno, Barro Queloto. para ser respetuoso, primero no le voy a decir, o sea, lo que yo vi, ¿verdad? Le voy a preguntar qué le da al equipo González, que no le pueda dar al plantel Vareiro. Y sí, le pregunté también cuál es el problema con Tony, porque evidentemente a este equipo le hace falta un 9 que está al nivel de los que vienen atrás, que son Sosa, Almirón, en un momento va a ser Enciso, y Gómez. Y Ábalos tiene una carrera muy meritoria en Argentina, pero le falta el gol en la selección. Y yo no lo vi bien atléticamente a González. Mira lo que es un amigo. Así que Guillermo... no- Cagón son ustedes. No se animan a poner a un técnico paraguayo estúpido, dice. Bueno, si me va a cortar para leer eso, no. Perdón. Estaba bailando algo, me estaba inspirando en serio. Quería hacer algo bueno y me cortaste para eso, no. Disculpa, Federico. Disculpa. Es que quería leer en el WhatsApp. Vamos a empezar, ¿no? Edgar, por favor. Tapero Villa sortea una Broncos por 4x4 0 kilómetros con tu compra de unidades Foro New Holland. Ya estás participando, no te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados puedes llevarte un tanque lleno de regalo. Encontralas en tu Inverfin más cercano o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Hoy viernes de grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de
Brasil. Por la compra de cada neumático participas en el sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz, afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Federico, perdón. Bueno, Guillermo, le comenzaba hablando de los que no están porque hay material para estar en el Mundial, pero hay puestos específicos que no convocó bien o dejó de convocar y queremos saber por qué no Vareiro y si es cierto que hay un problema con Tony Sanabria. Otra cuestión, línea de 3 ustedes lo juegan, ¿no? Porque es importante lo que decía Dani y hemos comentado en algún momento en determinado pensamiento de búsqueda de equipo, que si no tenemos laterales, pongamos centrales que sobran y juguemos con carrileros. Ahora, si eso le va a descompensar el tema de los 3 en el medio campo, porque me puede decir eso, ¿eh? No, yo con cuál línea de 4, yo creo que me puede decir eso tranquilamente, porque hago tipo un diálogo, algo interactivo, ¿verdad? Más allá de lo que yo le diría, creo conocer la respuesta, como lo de ayer que lo respondió en la conferencia de prensa. Tuvo miedo que de salir a lo loco, alguno diría con determinación, ¿verdad? Vamos a utilizar para los que reclamamos con más determinación a ganar el partido. Ellos pueden utilizar determinación a lo loco, dejarnos 2 atrás, me matan una contra y pierdo el partido. Creo que eso lo dijo en la conferencia de prensa, también habló explícitamente de Gómez y Balbuena, ¿por qué no lo soltó? Y creo que tiene que ver con lo que le decía Dani, primera fecha. Él quiso evitar una tragedia en la primera fecha, tuvo miedo, cuando no había mucho indicio para tenerlo, eso le reclamó. Porque si vos te metías una contra como la del primer tiempo, que le hizo muy bien Perú, que Polo por suerte le pegó mal, después de un ataque profundo a Paraguay, Perú metió una contra. Si nos metían 2 contras, yo puedo decir sí, mirá, está complicado el tema. El tipo Garnero que decía no me gusta jugar mano a mano. Pero si Perú no te cruzaba la media cancha más allá del remate de Pablo Guerrero con vestigio de es gran jugador, me parece que no había motivos y ojalá que no pase en la próxima porque yo creo que quiso arrancar, incluso en un momento dice, de última sumamos un punto. Cuando en la cosecha de los 5 tiros en los palos, que sí hubo 5, porque el que precede a la chilena de Gómez es de Ábalos, que pega en el palo. Que el peruano se va contra el palo. El que precede a la chilena corta, viene un centro de la izquierda, aparece Ábalos tocando la pelota, pega en el palo, le queda Gómez, hace chilena, pega en el travesaño. Estábamos viendo recién en el resumen. En la misma jugada 2 palos. ¿Viste como la del segundo tiempo? O sea, claro, tuvimos 5 palos en 3 jugadas. Exactamente. En esta, la misma jugada, primer palo, cabecea Ábalos, pega en el palo, y ahí Gómez mete la chilena, pega en el travesaño. El tema de los 5 palos. Laterales es muy difícil, me decir, tráeme, ¿verdad? Y después el resto hay poco, como para hablar más allá del temor que nos puede dejar, o nos puede privar de más puntos, ¿verdad? Y que ayer creo pudo haber sido la razón principal, pero estamos hablando de 5 palos. El arquero se encontró, no atajó, pero va a atajar más en Venezuela, y ayer mostró personalidad. Gómez, Balbuena, bien. Cuba, ya dije, bien. Yo creo que va a haber algún cambio de movida en Venezuela, que tiene un equipo de gente, 1,80 m, que casi tienen todos, en Venezuela. Físicamente va a ser muy complicado. El partido después ver el 9. Si tenemos uno que llena de gol en Argentina y otro que juega regularmente, no hace muchos goles en Italia, pero juega, es un equipo considerado de la primera A, bueno, traigamos porque hay una gran diferencia. Repito, González me va a decir, ¿sabe qué? Tuve una y la pegué en el palo, pero también tuvo un par de giros que quiso hacer, en donde se notó que hasta aeróbicamente le cuesta un poquito el tema del partido. ¿Qué le sugerís para Venezuela? Y para Venezuela, ojalá que Sosa no esté muy cansado, porque lo que ayer corrió Sosa, yo pongo básicamente, bueno, lateral, le voy a poner a Alonso, lateral izquierdo, y lo pongo a Piri lateral derecho. Sí, cambio ya, mucho más, sí. Alonso también puede cruzar bien una pelota, y el resto, si el está bien, insisto. Ábalos es número 9 titular, Romero Gamarra, si en un partido como el de ayer puso una media cancha mixta, me parece que va a arrancar con lo mismo. Federico, Sí. a propósito de Almirón, llega el informe ahora del departamento de prensa del Albirroja
El equipo médico de la selección nacional informa que el jugador Miguel Almirón presentó una contractura muscular sostenida durante el juego con Perú. El jugador está con tareas de recuperación. De acuerdo a la evolución, será sometido a estudios auxiliares. Repito, el jugador Miguel Almirón presentó una contractura muscular sostenida durante el juego con Perú. Sigue con tareas de recuperación. De acuerdo a la evolución, será sometido a estudios Una auxiliares. contractura del famoso pinchazo, que ayer se notaba que no era calambre, pero cuando él sale caminando rápidamente pensamos poco de que líquido también. le había pasado. Un poco Sí, de sí, líquido un también, sí, desprendimiento Pero se chiquito. baja entonces contra Venezuela. Sí, Sí. Con contractura sí. Si hablamos de tal 100%, Y entonces, ¿qué saca Romero Gamarra? Gamarra. Sí, sí. Romero Gamarra ya que entre del arranque y punto. O Hasta estamos menos acelerados. o si la idea es no perder vértigo, está Matías Rojas también Claro. allí. Sí, pero yo creo que Romero Gamarra, pero ayer se merece, ¿verdad? Sí, no, yo te Me digo que parece. ese trabajo táctico, ¿cuántas veces lo vimos también al Mirón ahí dándole una mano a Robert Rojas? Es más, Pero no en la posición de Almirón. no. Arrancando de atrás, yo Pero- el panorama él No. te digo. Es que él se puede meter allá y ahí mete, pero pero que su es- punto de partida sea a la derecha, ya jugó así. Punto de partida a la derecha, pero sin estar fijo ahí. Él no va a buscar rebote porque él no tiene velocidad. Lo suyo es el mapa frente al arco para meter los pases. Aparte tiene buen remate de media distancia. Ayer demostró pegándole de derecha cuando por ahí no es la mejor pierna, sí, Romero Gamarra. Lo de Matías Rojas, me atrevo a decir que si Gómez está muy fatigado, podría ir Matías Rojas ahí, ¿no? En el triángulo. Me parece que... Si pasa eso, sí, Cacu, para mí me parece Sí. que va a jugar Matías Rojas con esta situación de Almirón. Yo no descartaría a Richard Ortiz en ese medio. También podría para el ser. martes. También. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, convocatoria 2024. Vení juntos, vamos a crear sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo, teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral y visita nuestra página web www.sansebastian.edu.py/UASS. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. La promoción aplica a la carrera de medicina. Concubinos, matrimonios, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. Si sos cliente de Visión, te invitamos a consolidar tus deudas de préstamos y tarjetas de otras entidades para mantener tus finanzas en orden, con plazos de hasta 60 meses. La promoción es válida hasta el 30 de septiembre. Para más información, escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Vamos al WhatsApp, 0972730730. Vamos a ver cómo está el tema del WhatsApp. ¿Será? A ver. Bruno, ahí con el cambio era Mateo Gamarra por Roja, jugar línea de 3. Por Rivero hubiese entrado Matías Rojas y alzarle un poco más, o Almirón cambiar por Robert Morales. Y así con Gómez Cacu por Gómez, y por Villasanti era Richard, para que pueda cubrir el sector izquierdo. No sé, digo yo, hubiese sido con línea de 3, hubiese sido más ofensivo y ponerle por carril izquierdo a Matías Rojas y por derecha a Ramón Sosa le hubiese cambiado. Centrazo limpio ahí para Robert Morales y Ávalo cogiendo vale caca ahí, las putas. Más cagón que ustedes los periodistas es nuestro técnico. Ustedes son igual o peor de cagón. No son capaces de decirle a los grandes de frente, preguntarle las cosas. Siempre muchos de ustedes están apoyando la estupidez y la macanada que hacen en la selección de hace 3 mundiales ya. Hola Bruno, Federico, Chun, Ariel, Fabio. Doy escuela de técnico será. De local, Fetín. Hombre delantero supuestamente. ¿Te acuerdas cuando ayer? Que puta Diana Brezano y a suplente. Lamentable será.
Bruno, vos qué es lo que tenés con Cocolizo, o sea, no vale cango tipo, ese tipo no mete gol, o sea, nosotros necesitamos definidores, por lo menos uno o dos ocasiones que te metas, o sea, añadir coño gol, andea tu Cocolizo, que entre ya Cocolizo. Yo nunca le vi, o sea, si un día va a México, mira, o sea, un goleador, ni va a decir, o sea, vea durante Cocolizo, o sea, Dios mío, o sea. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos, diseño que atrae, tecnología de vanguardia, segura, confiable y robusta. Vení a Bristol y elegí la moto Buller que va con vos, con los mejores precios del país. Acércate a una de las 80 sucursales, escribinos al WhatsApp 0991670000, llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Pedí tu moto Buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, con descuentos de hasta el 30% en Farmacias Catedral. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria, en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. ¿Qué tal, muchachos? Yo le pregunto, ¿quién ganó la Copa América en Lima? ¿Fue un extranjero? ¿Quién ganó la Copa América con este equipazo del 79? ¿Fue un paraguayo? ¿Fue un extranjero? ¿Quién llegó a la final de Atenas contra Argentina? Salimos segundo. ¿Fue un extranjero también o fue un paraguayo? Vamos con más audio, estamos con la gente. Bruno, mañana técnico tombo jugata para Cardoso tomo ingreso de la Golo, si no Roque Santa. ¿Qué tal, Bonito? Y hubiéramos solucionado el partido desde ayer fácilmente si hubiera estado nuestros dos mejores delanteros en la actualidad, en Europa y acá en el continente de Sudamérica. Ana Mareiro y Antonio Sanabria, pero los dos no están. Ese no es el problema de la selección. Sus mejores dos delanteros no están convocados, el único país. Bruno, ya jugó hijo, Bruno épico al peor Perú cuando le ganamos. Van a ver cuando jugamos contra equipos que realmente vale la pena. Vamos a tirar un chamuquete antes de que la gol. Hola, Bruno. Ahora te mandarás con Almirón. Nada no hizo Almirón. Ramón Sosa se destacó porque por la derecha no pasaba nada, entonces él era el único que daba juego, porque Almirón chocaba, no le salía ningún enganche, no hacía absolutamente nada. Así como tenía tus demonios con Julio Cáceres, tenés ahora tu defendido con Almirón, como fue Aguirre en su momento. Más pega, Bruno. Decir las cosas como son. Almirón no sirve ese amigo. Bruno, un técnico más cagón, veo la sensación, no voy a buscar, ¿será? Uno más cagón, ¿será? Con el perdón, ¿verdad? Hasta el final, Mañongo, o sea, no jugaba, no era tan cagón. A meter un delantero más, Perú con 10. Pablo Guerrero con una pierna, retirado, traído del exilio y le tiene un cagazo, o sea, no saca su línea de 4, imbécil que tenía. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal los muchachos? ¿Cómo andamos? Realmente malísimo lo de algunos jugadores. Ayer me fui a la cancha y nuestros laterales pésimos. Robert Rojas no es lateral derecho, no es su oficio. Y Blas Rivero, pésimo. Me juego por Espinosa, jugador de Libertad. Ese creo que está bien. Y de la delantera nos hace falta un 9 mejor que Gabriel. Luego el resto del equipo creo que se portó.
Abrazo los muchachos, saludos de Ciudad del Este. No, por favor, díganle que se vaya, díganle, tiene que decirle que se vaya. Denle oportunidad a Garnero, a Pedro Sarabia, qué sé yo, pero este técnico no puede seguir, es un cagón. Partido ganable, ayer por su culpa empatamos, viejo, que se vaya, urgente. Hola Bruno, ¿qué tal? Bruno, hay que averiguar quién es el representante o el empresario de Adam Vareiro y Tony Sanabria y preguntarle a ellos por qué no se le convocó a su jugador. Porque hay muchos en esta selección que mediante y gracias a sus empresarios nomás se le convocó. Hay varios. Tienen que hablar con los jugadores que no se le convoca y hay que saber por qué no se le convocó a esos jugadores. No puede haber una presión de ustedes los periodistas. Yo quiero saber si ustedes no ven el partido de San Lorenzo. No le ven a ese Adán Vareiro. El tipo que tiene entre ceja y ceja largo. En todo momento que estaba el tipo pendiente. Busca meter gol el tipo. Y Tony Sanabria ni qué decir. Tony Sanabria es el mejor delantero que tenemos en Europa y no se le convoca. Qué puta mierda este técnico del orto. Desde tiempos inmemoriales que pedimos y decimos y elogiamos y destacamos la gran campaña, la cantidad de goles récord en San Lorenzo, que se merece un lugar en la selección nacional. Hoy otra vez decimos que él y Tony Sanabria tienen que estar, lo de Tony tiene que blanquearse. Que Vareiro tiene todas las condiciones para estar en la selección nacional, por ahora mucho mejor, inclusive en mejor condición que Cocolizo González, Charlie González. Así es que, mi amigo, no sé qué radio está escuchando. Compra en grande y ahorra en grande en Arete. Todos los fines de semana tenemos descuentos en productos seleccionados para vos. Además, los viernes tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Así lleva más, pero sin gastar de más. Te esperamos donde da gusto comprar. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante. Con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante. Una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Bueno, tenemos servicio internacional. Vamos a ir con los amigos del WhatsApp porque hoy hay eliminatorias. Por favor, repasamos lo de ayer. Ganó Colombia. Hoy juega Brasil. Ayer ganó Argentina con lo de Messi, impresionante. Lleva la línea de 29 goles. Y junto a Lucho Suárez son los dos máximos goleadores de las eliminatorias de la historia. Estamos hablando de todas las eliminatorias. Y el detalle, Messi sigue jugando, Suárez ya no. Y la otra particularidad es que lo cambiaron. Porque él no suele ser cambiado ya en la recta final. Dijo que estaba cansado. Y que con ese triunfo, que es un buen resultado para Paraguay, ya que hablamos de rivales directos, Ecuador sigue con -3. Le decimos a la gente que Ecuador tiene que ganar un partido para tener 0. O sea, nosotros estamos 4 puntos encima de Ecuador por lo que significó aquella sanción de Byron Castillo. Y lo que significa, no sé si ustedes vieron, ojalá que el de Venezuela defienda como defendió. Hay un empujón grosero contra el de Colombia, de Yángel Herrera. Y el árbitro no cobró penal. Y en Colombia se escandalizaron. Daronco fue el árbitro. Sí. O sea que el tipo va y le empuja al colombiano y no cobró nada. Ojalá marque así el martes, ¿verdad? Y que bueno, esta vez el árbitro y el VAR estén a la altura. Y lo de Miguel Almirón es baja para el encuentro ante Venezuela. Leía, Fabio, el reporte médico de la propia Asociación Paraguaya de Fútbol. A ver, hay que aclarar porque hay algunos que están consultando justamente en el grupo de selección. Y lo voy a decir, le vienen preguntando a Fernando Ortiz y... él no, o sea, que aclara que esta información de la selección no lo descarta. O sea, no, claro, porque muchos... No lo descarta todavía. Claro, me imagino, Fernando Ortiz, ¿por qué, verdad? Porque muchos medios, gente en el tweet, ponen es baja. Por el diagnóstico, contractura.
lo que a él le habrán dicho de explicar bien que no va a ser desconvocado, eso le habrán dicho. Claro. Porque si hoy se determina que baja, ya sería desconvocado. Va a viajar seguramente a Venezuela. Eso corrió por nuestra cuenta. Claro, o sea, Si lo de la contractura, baja es no una lo ponemos. interpretación ante Claro. la palabra contractura. Por O sea, eso, por de eso. una contractura a los... ¿Cuántos días de diferencia hay entre jueves y martes? No solés recuperarte. 6. Y yo, con suerte, baja. Pero, y bueno, pero... claro, pero del lado no quiere, oficial pues, también... el lado oficial, ¿Sabes claro. por qué, Bruno? Porque yo creo que esto, por ejemplo, es directamente una reacción a una consulta de la gente de Newcastle. Porque mira que por cómo se retira en transmisión, porque lo que Federico notó fue ya después de la transmisión, cuando él se retira por Claro. sus propios medios. Porque a él lo sacan los asistentes, cada uno de un brazo. Y casi llorando. Cerca de platea. Piden el cambio, no había más cambio. O sea, y los ingleses que estaban viendo sí. el partido habrán dicho, no, este se agarró, Claro. y le habrán dicho a la PF, Aparte, ¿qué pasó? Como el rostro de él en primer plano era llanto, ¿verdad? Claro. Y después lo vemos, cuando viene caminando rápido. Viste que la entrada al vestuario local está en la dirección de la cabina cardinal, ahí atrás del banco. Y se lo ve que sale caminando rápido normalmente. Por eso uno decía, bueno, no fue para tanto, pero ahora parece con la contractura que todos tuvimos como interpretación que se pierde el partido del martes. Y el hincha podría preguntar, y bueno, entonces, ¿pero ¿en qué quedamos? Porque si al hincha lo que le interesa es que si él va a jugar o no el partido del martes. Pero hay una gran diferencia entre que una selección oficialmente es convoque, entonces ya tenés que reportarte a tu club inmediatamente para seguir los tratamientos correspondientes, a que digan, por eso esa comunicación terminaba con estudios adicionales o posteriores para ganar tiempo y tenerlo más acá seguramente en el panel. Brunito, se te siente todavía un poco adolorido de tu garganta, che. ¿No puedes reposar un poquito más para que te recupere bien? Yo creo que en 2 a 3 meses por ahí ya va a recuperar bien esa garganta, Brunito. Y así de paso hacemos un poco serio este programa, che. El ñañasimo es mortal, che. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original, etiqueta pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Bruno, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bruno, lamentable realmente lo de la selección ayer. No por los jugadores en sí, sino por el técnico. La cabeza fue lo que mueve todo el cuerpo, Bruno. Pucha, ustedes son los más escuchados en el país. Vamos a hacer una campaña, Bruno, porque que no sea la gran Berizzo. Perdamos 5 o 6 partidos, después ya no hay tiempo de recuperar. No tenemos técnico, Bruno. Es un cagón, discúlpame. Es cierto lo que dijo ayer el colega tuyo. Es un tremendo cagón este Curepa. No podemos así. No vamos a llegar. ¿Qué tal, Brunito? La mesa, que pucha, ojalá no sea un espejismo esta albirroja, que no nos vayamos a Venezuela a comernos unos cuantos ahora. Que pucha. El peor Perú, legalmente estoy de acuerdo con ese oyente que dijo que el peor Perú, sin idea, sin nada, se quedó atrás y aguantó. Imposible así. Uruguay, leyenda de selección legalmente. Bien Sosa, espectacular. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bruno, nos falta un mediocampista que pisa la pelota y que administre el tiempo. Villasanti jugando demasiado rápido hace jugar el equipo y el nuestro delantero ya se ahogan, ya ese almidón llega y los otros todavía no llega y él no puede concluir su jugada y se ahoga. Pues para ir a doña lesionan, vamos a ir a primer partido.
Falta uno ahí en el medio que administre el tiempo. Y en un paraguayo en 10 escuela la arco de non debe. Hola Bruno, saludo para hoy la mesa. No sé si fuimos cagones o el técnico fue cagón, pero ni si metía tres delanteros con los laterales que teníamos ayer no íbamos a hacer patria. En todo caso, tipo, el arquero tenía que ir a enredar desde el medio y estoy con la ICOA. Veremos el martes. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Te empieza a pasar que disfrutar de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial, o que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo. Entonces, estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. A ver, vamos con lo internacional, por favor, junto a Fabio. Tenemos los resultados de ayer, los de hoy, fútbol local que hay. Bueno, pero eso no podemos meter internacional. Mañana arranca la fecha, vamos a hacer apartado. Lo de Messi. Impresionante el gol de Messi. ¿Vieron el gol de tiro libre? Qué locura. Sí, y también tuvo varias jugadas muy buenas, demostrando que está todavía en un estado de gracia. O sea, llega al Mundial 2026. ¿O crees que no? Y puede ser. Si él quiere, va a llegar. Sí. O sea, esta es la típica donde si el jugador Él dice... se puso la cota a la Copa América. Pero estamos tan cerca y él está tan bien que, a ver, jugando como un tipo... 3 años. 3 años faltan. No, y jugando como un... no sacándose más hombres de encima, pero metiendo los pases que mete y todas esas cuestiones, va a seguir siendo titular, creo yo, en un equipo como el argentino, que ayer tuvo casi todo lo que venía mostrando. Digo porque esa es la cuestión de Venezuela. Después de Venezuela viene Argentina, en Argentina, en Buenos Aires, y va a ser un partido pesado, y quién sabe cuántos puntos, si no sumamos a 3, podamos tener ante Bolivia en Ciudad del Este. Por eso también forma parte del mal humor, de la complicación de ayer, ¿verdad? Que si vos tenías 3 puntos, 4 y venís con 4 mínimo Bolivia, o 5 en el mejor de los casos, pero vos podés venir con 2 puntos a enfrentar a Bolivia a cuarta fecha. Empatar con Venezuela, perder con Argentina. Empatar con Argentina, 3 puntos. Sobre 9, tipo Gavilán en Cerro. No es sacable porque no perdés, pero es una suma mala, tratando que tus rivales fueron Perú, Venezuela y Argentina, el tercero quizá más complejo, para enfrentar digo, a Bolivia en Ciudad del Este en la cuarta fecha, que va a ser nuestro segundo partido local. O sea, del primero pasamos al cuarto, claro. No hay término medio. Comparada con la cosecha que había hecho Berizzo, él había hecho 5 de 9. Claro, porque en la Bombonera empata, ¿no? Claro, sí, luego sí, de sí. ganarle a Venezuela. Bueno. Y el que termina fundiendo, cuando escuchamos ya cómo se va preparando Ariel para el bloque, no, por eso, y termina pudriendo lo que fue ese partido contra Bolivia, pero sí también se había hecho tanto hincapié con el tema de la localía, independientemente de lo que ocurra el martes y el partido contra Argentina, si ayer se ganaba, se iba a sostener. Vieron que volvimos a ser fuertes de local, que volvimos al triunfo. De última ayer, quien por la mínima, pero ganaron. Porque el primer tiempo Argentina pateó una sola vez al arco. Sí. Si no era Scaloni, el equipo campeón, ya está criticando un solo remate al arco, tuvo en el palo. Centro de Paul y Martínez, que jugó muy mal, dicen, el centro delantero. Impacta la pelota en el palo, después no tuvo otro remate. Colombia le costó un montón. Por eso el equipo que pegó 5 tiros en los palos no ganó. De hecho, el único local. De hecho, de los 6 arqueros, el que más trabajó fue Gallese. Gran figura. Esas son las cosas del fútbol. O sea que volví a mirar y la jugada que decías. Y no es claro, pero estaba bien. Ahora entiendo a qué se refirió. Porque cuando hay un peruano que hace movimiento para cabecear, claro. Si él cabeceaba esa pelota, iba a ir más lejos. El rebote en el palo hace que vaya tan cerca y yo saqué la deducción de ahí también después de tanta verla.
Claro, porque después Sí. no hay otra donde uno diga... Sí, porque es más, cuando en la transmisión dicen Ávalo en el palo, yo pensé que la segunda, la chilena, Y fue la de Ábalos. Gustavo Gómez. Sí, fue la de Gustavo Gómez. Y vos sabés lo loco que es, y ahora conecto. De esa jugada, ya que ahora decimos doble palo, o de la jugada del palo, de ahí viene la de Polo. De allí Claro, viene. claro, O sea, claro. porque justamente Paraguay estaba muy Bien adelantado. y terminan siendo Villasanti y Cubas los que tratan de bloquear y esa desesperación se nota en el último hombre una gran como contra de Perú, ¿eh? claro, para entender un poco lo que significó esa secuencia, como también Matías Rojas estaba para entrar antes de los 3 tiros al palo del segundo tiempo. Él ya estaba allí y vos sabés que es la misma secuencia. Yo creo que Rojas habrá estado más tiempo allí para entrar que los minutos que terminó jugando, porque fueron muy pocos. O sea, él entra en el minuto 43 más o menos, los 2 más 5 de descuento, que después otra vez se enfrió con la contractura. Fabio decías entonces el reporte que hoy ya oficializó la asociación. Es el reporte, pero no significa que esté descartado, dicen también las fuentes oficiales de la APF, de la Albirroja, con respecto a la situación de Almirón, que va a seguir haciéndose estudios en este caso. Vamos, hoy, adelante. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos se les gusta. Y repasamos los resultados, por supuesto, sabor amargo, empate 0-0 de Paraguay ante Perú, jugando en casa, jugando en Ciudad del Este, un hombre menos, Perú todo el segundo tiempo. Colombia le ganó a nuestro próximo rival, a Venezuela, le ganó 1-0, mientras que Argentina, campeona del mundo, le ganó con un golazo de tiro libre de Lionel Messi a Ecuador por 1-0, lo que significa las eliminatorias y su continuidad. Hoy, el partido entre Uruguay y Chile. A las 19 horas este partido, en donde debuta Marcelo Bielsa como entrenador ante Eduardo Berizzo, nuestro ex entrenador. Uruguay-Chile, 19 horas hoy en Montevideo, 20:45 para Brasil-Bolivia. Brasil-Bolivia, en donde vamos a tener arbitraje paraguayo. Juan Gabriel Benítez va a ser el árbitro del partido. El tema es el siguiente, la particularidad que tiene esta tabla de puntuaciones de la eliminatoria. Colombia tiene 3 puntos con su victoria, Argentina también, Paraguay y Perú 1 punto, todavía no jugaron Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia. Y hay que decir que dentro de esta tabla, hay que decir, Venezuela sin puntos y por debajo de Venezuela sin puntos, Ecuador con menos 3 puntos. ¿Vos tenés la próxima fecha ahí, Fabio? Sí, tengo. Muy interesante, porque Ecuador con quién juega, por ejemplo. Bueno, la siguiente fecha es Uruguay. Bolivia, Argentina, por ejemplo, en La Paz. Ayer estaban diciendo que Messi capaz no viajaba por pedido del Inter. Por lo de Bolivia. Claro que La altura. se podía perder 3 semanas, que ya hizo ayer ya su, ¿verdad? Y están tan buenas las relaciones con el Inter que capaz que no viaja. Todos los partidos el martes, Bolivia, Argentina, 16 horas, Ecuador recibe a Uruguay Qué lindo. a las 17 horas. No sé si Uruguay le saca algo a Ecuador sí en el pozo, eso es interesante. Y si Chile hoy le saca algo, ¿sabes la presión con la que tiene Hoy que ir Uruguay, Marcelo Chile en Bielsa? Montevideo. Sí. Venezuela, Paraguay, 18 horas, Chile, Colombia, 20-30 horas y Perú, Brasil, 22 horas, la segunda fecha. Siempre los grandes partidos son donde no están Argentina y Brasil, ¿verdad? Digo porque vos te imaginás, yo Perú, Brasil el 7, o sea, ellos no tienen ni un drama. Ellos van a querer que arranque el mundial ya. No, Argentina, Brasil, Argentina vive de romance, vive festejando la Copa del Mundo, ¿verdad? para ellos esto es como lo amistoso de la Así fecha mismo, FIFA. pero festejan. Sí, Ayer sí, Messi sí. se reía todo de balde, Neymar salió al público de Belén y le saludó llorando, pero el resto son carnicerías, Fabio. Sí, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Paraguay también, y Chile, Colombia. Chile, Colombia, sí. Y más cuando, por ejemplo, más allá que aquí es rival de uno de esos dos gigantes, cuando Bolivia es local también, o sea, como que una cosa es cuando este Brasil-Bolivia, la gente va a ver el partido de Uruguay-Chile, no va a ver Brasil-Bolivia, salvo que quiera ver a los cracks, y no voy a la referencia que le hicieron los compañeros con la camiseta que trajo hoy Ariel, porque ya explicó cuál era el origen, pero cuando es Bolivia contra una de las otras selecciones sudamericanas, ese también tiene su punto atractivo, porque vos sabés que puede flojear y, bueno, que lo digamos nosotros que echamos al técnico, ¿no? ¿Verdad? Últimamente Argentina y Brasil le encontraron la vuelta ya. A la altura de la pasión. Ganan. Yo me acuerdo que antes sí, como desde aquel 93 hasta Argentina hasta hace poco.
Argentina creo que con Bielsa empata un 3-3 milagroso. El gol de Sorín. El gol de Sorín sobre la hora y después con Beckerman ya comienza a ganar. Es más Scaloni jugó. Pero Maradona fue destrozado. No, lo de Maradona fue terrible, sí. Es cierto, con Messi en la cancha. Con Messi, sí. Y Scaloni ya ganó también. Uno de sus primeros partidos. Y Brasil suele ganar también. Y ya que hablaba de Scaloni, fue uno de los primeros que rompió un poco ese mito de que no se puede ir 2 días antes. Viste que acá siempre se dice que el tercer día empieza y entonces... Sí, todos lo dicen. Claro, entonces como que tenés que llegar... Y me acuerdo que cuando Scaloni no era siquiera lo que hoy es, va, y me acuerdo que la repercusión y la crítica era mía, hasta esto se demuestra que un primerizo no tiene idea cómo va a ir 2 días antes. Fue y Imagina ganaron. la cara de Ruggeri distorsionando la boca. Sí, pero así está la eliminatoria. Hoy lindo el chelo de... Ahí está. Cacu, palo. Cocolizo, palo. Qué secuencia, hermano. Los estudiantes de La Plata están mirando y, viste, no somos los únicos. Fue tan grande lo de Gallese. Me parece que ahora veo y parece que hasta la de Cacu medio tocó. No, la toca. La de sí, Cacu sí, también. la Cacu la toca. Porque la de Diego toca también. La del primer tiempo. No, la de Diego más, Sí. más notoria, pero la de Cacu la toca. Pero esta de Cacu, yo creo que el desvío no es tan vital como sigue de la del primer tiempo, pero el tipo fue un pulpo ayer. No, y Gallese. la de Balbuena. La de Balbuena me hizo acordar a mí la de Samuel contra Tabarelli. Porque todos pensábamos que la sacó adentro, pues. Balbuena cabecea, esta es. Todo el estadio gritó gol y en la segunda jugada nadie entendía qué pasó. Si Robert Rojas llegaba o no. Acá está, esta es increíble. Porque esta tenemos de frente en la cabina y de frente a la la cabina. sensación cuando tenés una jugada así al arquero que se está yendo hacia adentro. Que no podía pararla, Claro. Increíble. Y esta gente estaba cerca del banco y otra gente porque estamos mirando a BCTV y estaban pasando lo de Guillermo Barros Queroto, que los dos saltaban uno para cada lado, increíblemente. No poder festejar el gol. Las ganas que habrá tenido de festejar el gol ahí con la preferencia, gritando. Tantos gritos, abogado. Creo que tuvimos más que en 5 partidos de Berizzo, tuvimos más ayer. Situaciones. Sí. Y cuando la posesión nos hizo acordar de Berizzo, hubo un momento de posesión. Ahí está lo que recordaba Dani. Fueron 3 minutos de toque, intrascendente. Cuba mete un cambio de frente de la gran 7 a Almirón, que estaba cambió todo lo ancho de la cancha. Almirón encaró y ahí se vio la jugada con Cacu, que hubiera sido un golazo si vos filmás, tomás desde la previa lo que ha sido esa acción. Cerramos. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Lieblen Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982033076. Liebling Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y tenemos que hablar de la siguiente fecha del campeonato. Tenemos la fecha 10 con 5 partidos, recordando que el Libertad Olimpia recién se va a jugar el 27 de septiembre porque ambos equipos tienen 3 convocados en la selección y pueden ampararse en el reglamento para de esta manera postergar sus partidos. Los juegos que se van a disputar a partir de mañana: Sportivo Trinidense va a recibir a Guaraní en el Martín Torres, 16:30 horas el horario del partido, mientras que General Caballero también mañana va a enfrentar al Sportivo Ameliano a partir de las 19 horas en Caarendú. Para el domingo, atención con este partido muy complicado, de alto voltaje. Luqueño va a recibir a Tacuarí, 16:30 horas en el Feliciano Cáceres, y el domingo, como partido de segundo turno, Cerro Porteño va a recibir a Nacional en la Nueva Olla a partir de las 19 horas. Quedando para el lunes el partido entre Resistencia y Guaireña, que se va a estar disputando a partir de las 19:30 en el Arsenio Erico, lo que tiene que ver con el campeonato. Y hablamos con Carlos Ortega, el presidente de River, del Quelito. Queríamos preguntarle cómo vio el accionar de Ramón Sosa, que creció ahí como futbolista, que se dio a conocer justamente en el Quelito,
pero nos encontramos con la sorpresa de que hay una demanda contra el club Tembeterio. Esto decía el presidente. Estamos iniciando una demanda por un porcentaje que teníamos que recibir y que no recibimos por la venta de Gimnasia y Esgrima, por un contrato que nos firmó la gente de Tembeterio. No cumplieron hasta la fecha, entonces justamente hace 2 días iniciamos la demanda correspondiente al club Tembeterio. Y nosotros estamos reclamando $205,000 total. 205. Buena plata es. Sí, buena plata. En ese momento era en concepto de la... Cuando se fue a Olimpia, se fue por $500,000, el 40% le correspondía a River. Lo cual es solamente el $70,000 nosotros recibimos una parte por la pretemporada que hicimos, nos pagó con la pretemporada que hicimos en el complejo Salvador Cabañas, y la otra parte con el cheque endosado por Tembeterio que recibió de Olimpia. Y luego eran $200,000, la diferencia no cumplieron. Luego por la transferencia, en caso de transferencia internacional, nos firmaron un contrato en lo cual no cumplieron hasta ahora ellos. Entonces, a raíz de eso, iniciamos la demanda correspondiente. Solucionado todo. Yo le llamé y me dijo, haz lo que quieras, me dijo. ¿Quién te dijo eso? Le reclamé varias veces y me dijo, haz lo que quieras. ¿Quién te dijo eso, presidente? Y Dani Campos. A la pucha. Entonces esperamos mucho, le reclamamos a la buena, mucho, y no cumplió. Tuvimos que recurrir, nos da gusto recurrir a estas cosas, pero ¿qué vamos a hacer si no cumple? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec están los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Informamos que comienza a cargarse la avenida Mariscal López desde Zanotti, Cavazzoni hasta San Martín. Y te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras más próxima. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal, la variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con cebollas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Frutica te ofrece jugos naturales, desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Hierro para el cimiento fuerte para un nuevo
Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad, Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ATR con Flow, podés tener chicos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello garantía de Base. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Bueno, ¿qué queda pendiente, muchachos? Estamos todos correctos. Estamos viendo lo de la semana que viene, el martes con Venezuela. Hay que ver qué dice de Venezuela también, porque para ellos habrá sido un resultado auspicioso, ¿verdad? Perder como siempre, pero 1-0 contra Colombia, que viene bien, porque la Colombia de Lorenzo está invicta. Hizo partido amistoso con Alemania, de mucha calidad, anda muy bien. Y confirmando que ya no le vas a hacer muchos goles a Venezuela, ¿verdad? O sea que va a ser un equipo duro, un equipo que va... ¿Y nuestro campeonato en medio de esto? Sí, ya dábamos la fecha. Sé que ya hablaste, ¿verdad? Lo de Cerro Nacional, domingo. Cerro el tema. Olimpia, ¿cuánto está de la acumulativa? 9 estaba de Trinidense la última vez que habíamos hablado del tema. En el acumulativo, por el tema de la Libertadores. Sí, lo que pasa es que Trinidense volvió a ganar y ganó con 10 hombres. Hasta inclusive Guaraní le había alcanzado a Trinidense antes de su partido con Nacional. Acá yo el partido que recomiendo, Fabio, a los futboleros ver es Luqueño Tacuarí. Y ese va a relatar justamente Ariel. Porque Luqueño Tacuarí. Ese partido precede al de Cerro Porteño que hacemos nosotros. Luqueño Tacuarí. Sí. Luqueño Tacuarí, ese partido de descenso, hermano. El partido de Iván Almeida contra Julio Cáceres. ¿En la ciudad de Luque? No, Iván Almeida contra Julio Cáceres también. Va a ser la primera que se van a enfrentar así firme. Partido de descenso. Cancha de Luqueño, jugadores que fueron algunos golpeados lamentablemente, y si Luqueño pierde va a ser ¿Y lo que un pasó empujón. con la barra? Estamos ya en el último torneo, no hay más apertura. Un tiroteado por la barra, no, ese partido va a ser Ariel caliente. Caliente. El partido lo que puede ser muy caliente. Nomás ya para el partido del técnico de Gloria Vera, el esposo. El esposo de Gloria, sí. En el acumulativo. Y en este caso, ¿cómo sería el de Iván Almeida? Conocía también a su señora. No. El técnico, el esposo de... ¿Cómo es que se llama? No. Sí, trabajé en Canal 13 en... Sí, era... Males Nocturnos, me acuerdo. Sí, por eso. No, se me fue el nombre. ¿Cómo manejar? No, lo que pasa es que yo fui un invitado en ese programa y... Cintia creo que se llama. Sí, creo que Pero ¿sabes lo que me preocupa? Es la hija de esa jueza que hacía en El Conejo. Cintia Recalde. Neto Beltrán, otro gran. ¿Sabes por qué? Otro gran. No, lo que pasa es que Ariel dice que en la previa no se acordó el nombre de Blas Riveros. No, es que no estuvimos nosotros acá y cada uno hizo su equipo. Y dijo... Y a mí lo que me preocupa es que Ariel dijo como lo dijo. Y ayer el partido que tuvo Blas... ese archivo... Primera fecha eliminatoria pasada. ¿Quiénes fueron los laterales? Primera fecha. Contra Perú. Defensores contra Perú, 2-2. Fue el que está en... ¿Cómo se llama? El marido de la Brazanovich. ¿Cómo se llama? Blas Riveros. Blas Riveros. Blas Riveros, sí. Te sale... ¿Cómo Blas Riveros? Además del apellido de Brazanovich, que es el nombre del jugador. Blas Riveros y a la derecha Espínola. A la derecha Espínola. Está con Marini y Leti a la mañana. Bueno, utilicé una suerte de mnemotecnia para recordarme, ¿verdad? Y Alberto Espínola. El novio de Tienes Tú se liga por... Alberto Espínola. La pucha. Bueno, ahí está histórico esto de Ariel. No, pero lo que fue histórico. No, ayer hubo un señor, pues habrán sido varios, pues pegó tanto ese Ariel, que ayer cuando Blas le pegaba tan mal a los centros se habrán recordado de él. No, por eso es lo que... A mí lo que me preocupa es por el partido que tuvo Blas ayer. O sea, porque si no iba a quedar como una anécdota de Ariel, pero... Indirectamente le habrán putrado a la pobre Dayana, ¿verdad? Dayana. También habrá ligado también, porque realmente cada centro era insuperable respecto al anterior. No, en el segundo tiempo que ya superó todo. El que se iba solo. Se iba solo y tiró, pero...
Allá, sí. Por detrás del arco, tío. Vos sabés que vos sumás eso y el remate de Robert Rojas en el primer tiempo, y decirlo. El remate de Robert le pega con el talón. Se preparó como para pegarle... Gran pase de Cuba. A los Batistuta, ahí arqueó el cuerpo, gran pase de Cuba, y le pegó con el talón y fue cerca del córner. Y convengamos que, ya que hablamos de tiros de que se fueron más cerca del banderín de córner que del palo, el primer remate de Paraguay ayer fue de Blas Riveros. Inclusive le pega tan mal que después como que con Bruno nos miramos, ¿quién fue? Y después Bueno, dijimos, 21, mira 21, claro, sí. lo adelantado que estaba Blas. Y bueno, terminó siendo eso. Más allá de que uno recuerda esa jugada que ustedes hacían referencia, hay una donde, y allí es donde uno va al tema, o sea, desde el análisis de uno cuando dice está en una buena noche o está un poco perdido o es una mala noche. Más allá de esa mala ejecución, hay una donde él tiene el balón, Ramón pica, cuando Ramón Sosa era el diablo en persona. Y vos sabés que Ábalos también ve esa jugada y medio va trotando, porque dice, Rivero le va a dar a Sosa para que por enésima vez haga su engancha ahora contra Corso. Y vos sabés, Blas Rivero tira al centro. Y como que entre Sosa y Ábalos le miran diciendo, ¿qué hiciste? O sea, ni el de la derecha estaba para ese centro. O sea, muchas veces, repito, para el compacto peyorativo queda ese centro mal dado. Pero ahí también es donde te percatas. O sea, cuando los compañeros te miran diciendo, ¿qué hiciste? Habla un poco a las claras de la referencia que había hecho Ariel. Bruno, vos consultabas el tema del acumulativo en el campeonato y Triniense tiene 49 en ese tercer lugar que lleva a la segunda fase de Copa Libertadores. Olimpia está a 9 puntos, tiene 40 en este momento el equipo Olimpia, pero con un partido menos. Es decir, que si logra ganarle a Meliano ese partido que tiene pendiente va a quedar a 6, porque es una lucha encendida. Triniense tiene 49, Guaraní tiene 46. Ameliano 43, Nacional 41 y Olimpia 40. Todos estos equipos pueden alcanzarle a Triniense para poder pelear ese tercer ¿Y cupo. Libertad cuánto le saca a Cerro ahora? En el... No en el acumulativo, en la tabla de En posiciones la 4, tabla 4, sí, 16 y 20. Libertad 20. ¿Y Libertad cuándo juega? Libertad no juega, porque tiene Libertad partido vuelve a que- jugar el próximo fin de semana y contra Olimpia regulariza el 27 de septiembre. Sí, exactamente. Sí. Debía jugar contra Olimpia el clásico blanco y negro y se pospuso el partido por los convocados que tiene, principalmente Olimpia. Entonces, el gran interés se centra entonces en lo de Cerro Porteño Que no y le lo de pierda- Luqueño Tacuaré. Luqueño Tacuaré. Sí, el partido de los dos, Cerro Porteño, más Y que es nada por para hacer una el asadita, Cerro Porteño. relajarse, comer Sí, unos picaditos, ¿verdad? Y ver el fútbol. Uruguay, eliminatorio. Chile y Brasil, Bolivia. Ese Uruguay-Chile va a ser bravo. Eso ya está muy buena noche. A la Hablando 8. de bravo, le limpió el técnico. Sí, no quiso Berizzo venir la dijo anterior Que no quiso venir. y ahora ya no venga. Uruguay-Chile a las 19 y Brasil-Bolivia a las 20:45. Sí, los dos últimos partidos que quedan de esta primera fecha. Y el debut de Bielsa y a ver cómo le va a Berizzo, ¿verdad? Con todo esto. Repitiendo un poco lo que le pasó a él acá en Paraguay, ¿verdad? Porque algo de eso también tuvo él con algunos jugadores. Y Berizzo no dirigió Chile eliminatoria todavía. Todavía. O sea, todos fueron amistosos con Chile. Y le había ido mal hasta que llega esta Justo el debut oportunidad. contra Bielsa, con el cuerpo técnico, él formó parte Nada de- más y nada menos, cuando ¿verdad? era técnico de Chile. De Chile. Y fue jugador de Comenzó Bielsa en Newell's y en la selección argentina. contra el maestro. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones con Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 o desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una
cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Hay un dato estadístico interesante. Tema selección paraguaya. Lo de Villasanti y Federico. Sí, acá me miran, pero hay uno que tiene más detallado, porque fue el jugador con más recuperaciones ayer de todo el partido. Matías Villasanti, se me fue lamentablemente, estaba en el SofaScore. Vos tenés por ahí, Dani, tiene algo así como 25 y fue el que mejor entrega de pelota tuvo también. Una de las aplicaciones más seguidas por los futboleros, el tema de SofaScore, y ellos hacen algo detallado y el SofaScore Brasil puntualizaba que Villasanti fue el que más pelotas recuperó, 7, que ganó más desarmes, y el tema de los porcentajes de los pases bien dados. Pero allí también era un poco lo que comentábamos acá fuera de micrófono. Fíjate que Cubas jugó buen partido, Villasanti cumplió también con su rol táctico, pero cuando uno pedía que entre un ofensivo en vez de Matías, por ejemplo, entra en la categoría del riesgo, no porque alguien haya jugado mal, porque repito, ayer, salvo los laterales, nadie jugó mal. En el caso de Almirón, uno espera más de Miguel, pero allí vamos al tema de Guillermo. O sea, Guillermo nunca se quiso desordenar, porque si vamos a lo de la previa, este no era un 11 que se manejaba, era 2 para esos 3 que terminaron jugando. Y bueno, estos números me parece que apoyan un poco lo de la cautela, miedo, temor, conserva, ponerle la palabra que quieras, para lo que fue el debut de la selección ayer en Ciudad del Este. La mejor calidad del mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Mañana, para el Super Sábado, vamos a tener 2 pares de entradas para el partido Cerro Nacional. Vamos a sortear mañana en el Super Sábado. Gentileza de Frutica. Vamos a tener estos premios, entonces, estos regalos para nuestros oyentes en el Super Sábado, entonces, que se va a venir con estos premios. Con respecto al campeonato, vamos a seguir repasando lo que tiene que ver con la tabla de ubicaciones, lo que estábamos señalando ya de Libertad con 20 puntos, Cerro Porteño 16, Tacuaré tiene 14, Ameliano tiene 13, al igual que Guaraní, con 12 está General Caballero, con 11 Resistencia, Guaireña y Sportivo Triniense, con 9 puntos Olimpia, Nacional tiene 8 y el último Luqueño con 6 unidades. Lo que tiene que ver con la tabla de promedios, ahora mismo está último Resistencia con 1,026 y Luqueño en zona de descenso directo 1,064. Juega con un rival directo que está por encima de Luqueño. Estamos hablando de Tacuaré, el equipo de Iván Almeida tiene 1,093, una tabla de promedios muy peleada
y donde resalta nítidamente el partido del domingo. Luqueño, Tacuarín, el Feliciano Cáceres, 16:30. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina prepaga. Viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León. 3 leones, fuego. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrap. ¿Qué es Lozarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrap es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahué. Tenemos que hablar de la intermedia, porque se vienen los partidos de esta nueva fecha, la fecha 26. Quedan 5 fechas más para el final. Hoy San Lorenzo recibe a las 17 horas en su estadio al 2 de mayo. El 2 de mayo que es el escolta de Sol de América. 2 de mayo ahora en puesto directo de ascenso. En Santaní, 19:15, el local va a recibir a Rubio Ñu. Para mañana, 10 de la mañana, en el Cardiff 2 en Luque, Recoleta hará de local ante Fernando de la Mora, 2 equipos que también están peleando por el ascenso, mientras que en el Luciano Zacarías, en Cuatro Mojones, mañana a las 10, Atlético Colegiales va a recibir a Carapegua. Para el domingo, 10 de la mañana, en el País Coronel, en Mingaguazú, el 3 de febrero, hará de local ante Sol de América. En ese escenario no lo hará en su estadio, por lógica situación de las eliminatorias y el estadio que se utilizó para Paraguay, mientras que Pastoreo va a recibir a 24 de septiembre. Esto el domingo a las 10 de la mañana. Para el lunes, 14:30 horas, en Atirá, el equipo local va a recibir al 12 de octubre y 19:15 el lunes en el Ricardo Gregor Independiente, que está tercero, va a enfrentar al Martín Ledesma. La tabla, Sol de América tiene 54 puntos, 2 de mayo tiene 49, Independiente 46, al igual que Recoleta y Fernando de la Mora 44, los principales equipos que pelean por el ascenso en la intermedia. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 150 días de garantía, especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. BS Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991-974725. BS
de excursiones. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hora de satisfacer tus antojos. Los panchos de pollo Don Juan son la solución perfecta. Suaves, livianos, sabrosos. No te quedes con las ganas, no pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales, o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Guillermo Barros Esqueloto. Quedó un sabor un poco amargo porque tuvimos muchas situaciones de gol, manejamos la pelota. Incluso en el primer tiempo, cuando fuimos 11 contra 11, había una diferencia notable. Llegábamos claramente por afuera, por los costados. Quizá nos faltó acertar, y también creo que el arquero de Perú, Vallese, tuvo una noche muy buena. Es un gran arquero y sacó a relucir su capacidad como futbolista. Y el próximo partido creo que tenemos que ir de a poco, ¿no? Entrenar 4 o 5 días previo al partido con Venezuela. Obviamente que vamos a salir a ganar, porque siempre salimos a ganar. Pero hay que ver la forma. Nos vamos a enfocar ahora en Venezuela y analizaremos, pero la verdad hoy me voy muy contento en el rendimiento. Nos faltó la cuota de suerte que cualquier equipo tiene que tener. Pegamos 5 tiros en los palos, donde la verdad fue muy injusto que hoy Paraguay no gane. ¿No le da la sensación que la expulsión medio le colocó algo ansioso al equipo? Equivocaron de todo lo bueno que hicieron en la primera parte, equivocaron en la segunda, y le hago una consulta. ¿No le pareció que Paraguay ya necesitaba en un momento dado forzar más con otro referente más de área, profe? Mira, creo que en el segundo tiempo, de repente, la responsabilidad de tener que manejar la pelota, que lo hicimos, porque en la tenencia, si vos vas a las estadísticas, hay una diferencia notable, quién manejó el partido con respecto uno al otro, y obviamente en el segundo tiempo nosotros íbamos a manejarla más por tener un jugador de más, pero aún así tuvimos 4 situaciones muy claras de gol en el segundo tiempo. Sabiendo que el equipo se iba a defender, el rival, nosotros aún así le generamos 4 situaciones muy claras como para abrir el marcador, que no tuvimos o la mejor definición o la suerte. Quizá la actuación también de Galles fue fantástica y logró mantener el 0 en su arco. Pero en otras veces, la impaciencia, la necesidad de ir a buscarlo, el jugador que tenés de más, que te cree que el central puede ir, que puede ir el lateral, que podemos ir todos, y terminás perdiendo de contra. Tuvimos la tranquilidad, siempre estuvimos bien parados, tuvieron un scratch en el palo con un tiro de Guerrero, de lejos, nunca nos generaron ni aún 11 contra 11 situaciones claras de gol, y la verdad, lamentablemente no ganamos, pero el equipo lo hizo muy bien, hizo lo que entrenamos, quedó claro que merecimos ganar claramente, y ahora trataremos de ganar en Venezuela, recuperar estos 2 puntos que perdimos y estar ahí en una posición con expectativa en un torneo donde recién arranca, ¿no? Una o 2 fechas irán después del partido con Venezuela, pero nos gustaría siempre vernos en una posición donde Paraguay esté siempre cerca de ir logrando el objetivo, ¿no? que es ir al Mundial. Más allá de que los análisis habitualmente son colectivos, no individuales, quiero resaltar 2 aspectos positivos desde el costado individual. Andrés, porque me parece que es resistido ciertamente por nuestra afición, me parece que hizo un muy buen partido dentro de las características que tiene y seguramente lo que le pedís. Y la aparición de Ramón, que realmente desbordó bastante, se mostró no solamente en la faceta individual, sino también conectándose y generando mucho juego por su costado. Yo creo que el equipo, más allá de los nombres individuales que vos nombrás que tuvieron una actuación muy buena, me parece que el equipo demostró estar a la altura, ser superior a un equipo que ha peleado hasta el último partido, las eliminatorias pasadas, de llegar al Mundial, y la verdad merecimos ganar. Ahora no logramos ganar, sabemos y somos conscientes que el día que nos toque jugar en Perú vamos a tener que sacar un resultado positivo para recuperar estos puntos, o ganar el próximo partido con Venezuela. Pero lo que te da tranquilidad es que el equipo está a la altura del rival.
y que tenés muchas expectativas para el futuro. No, hay una ilusión. Sosa, no jugó Enciso, Miguelito anduvo muy bien. Como vos decís, los volantes centrales, los centrales defensivos nos dieron seguridad, los dos laterales por los costados llegaron al fondo. Cuando entró Iván no se notó el cambio con Robert. La verdad que en líneas generales muy bien. Había debut del arquero, de Sosa en eliminatoria, de Diego Gómez en eliminatoria, y no se notó. El rival tenía jugadores con experiencia que habían jugado estas instancias y el equipo estuvo muy bien. Me gustó mucho todo. Ahora, obviamente, hubiera querido ganar y nos hubiera dado una tranquilidad, pero también a veces jugar de local y tener que dar ese paso, más aún cuando Perú perdió el hombre y seguimos en ese camino de adueñarnos del partido, de la pelota, de las acciones, me gustó. Justamente le quiero consultar por dos futbolistas que salieron sentidos o lesionados. El caso de Miguel Almirón y de Diego Gómez. ¿Cómo están cada uno de ellos? Porque le vimos a Miguel Almirón saliendo muy mal del campo de juego. No, hablé recién con él, está bien, estaba muy cansado, acalambrado. Obviamente el debut, los viajes, la recuperación, no tenés una semana, tenés 3 días y enseguida jugás un partido de alta intensidad como este, y el compromiso que tienen obviamente los obliga a dar todo y llegan exhaustos en el segundo tiempo, sobre el final del partido, pero también no tienen lesión. Es decir, espero de acá al próximo martes se puedan recuperar y puedan estar en el partido con Venezuela. Le quiero hacer dos preguntas. Primero, hoy volvió al equipo titular con 3 volantes centrales de esas características como las que puso hoy. ¿Qué le parece le da este esquema y cómo evalúa lo que vio hoy? Y lo segundo, hablaba de Venezuela, de ir paso a paso en lo que se viene, pero empatar hoy ciertamente le puede meter más presión a ir a sacar un buen resultado allá. Digo esto para evitar que sobrevuelen los fantasmas, que el equipo se llene de dudas, que se desinfle un poco ese optimismo que se demostraba en la gente antes de este partido ante Perú. Creo que el optimismo después de la actuación que tuvo hoy el equipo tiene que estar. Lo mismo si hubiéramos ganado y no hubiéramos jugado tan bien como hoy, también porque uno ganó, logró el objetivo y no se logró el objetivo final que es ganar, pero sí fuimos muy superior al rival y genera expectativa de que lo podés hacer contra los demás rivales también. Así que en ese sentido me parece que el equipo estuvo a la altura, demostró, hay una diferencia notable en tenencia, hay una diferencia notable en llegadas de gol. La verdad no nos llegaron nunca, jugadas de gol fueron 2 tiros afuera del área, uno fue afuera del arco y el otro pegó en el palo. Pero jugadas muy estaban fuera del juego, no estaban dentro del partido donde te ves dominado, te manejan la pelota y te llegan. Nos faltó el gol, obviamente, que nos hubiera dado una tranquilidad y una felicidad total. Hubiéramos jugado bien, hubiéramos ganado merecidamente, pero no lo logramos, pero tenemos que ir de a poco. Y con respecto a lo que me decías de recuperar los puntos en Venezuela, tenemos que ser conscientes que hoy, quizá sobre el final del partido, en otras situaciones, un equipo que no está maduro, que no está preparado, que no está enfocado en lo que busca, manda a los centrales, se descuida y terminas perdiendo una sola contragolpe. Y los dos centrales, tanto Balbuena como Gómez, se quedaron parados con Cubas, haciendo un equilibrio que cualquier contragolpe que teníamos, recuperamos rápido la pelota y la volvíamos a poner en campo, en área, cerca del área de Perú, y lo hicimos muy bien. Entonces, no vayamos a cometer el error de matar o morir en Venezuela por sacar puntos que perdimos acá en Perú y no te traes nada después. Seamos inteligentes, creo que la cuenta la tenemos que hacer en el partido 18 y que Paraguay esté dentro del Mundial. ¿Cómo planteó usted el segundo tiempo? Porque se vio un Perú muy replegado y que justamente esperaba la contra, y de hecho le funcionó en el primer tiempo, una situación ahí que casi fue gol. Y justamente cómo preparó el segundo tiempo, más que nada, esa situación. Y sabíamos que se iba a potenciar esta situación. Perú bien parado defensivamente y más de contra, que también en el tiro de Guerrero salen rápido y le queda un tiro, pero bueno, también hay una calidad del futbolista individual notable, porque patea de muy lejos y la mete ahí. Pero también creo que fue muy bueno lo del segundo tiempo, aún, quizá en el primer tiempo fue más notable, pero en el segundo tiempo tuvimos 2 tiros en los palos, un mano a mano que le tapa a Gallese a Almirón, un córner que la pelota queda ahí, 2 rebotes, la pelota se termina haciendo. Hubo situaciones de gol para ganar el partido contra un equipo que sabía que se iba a defender aún más. Entonces reconozco que el equipo estuvo tranquilo, movió la pelota, fue por los costados, después cuando tuvo que entrar por el medio, como la pelota que le mete Almirón Cacu Almirón, logramos meter ese pase, porque también
nos iba a aparecer esa posibilidad de ir tanto por los costados, de repente en el medio, por eso la entrada de Cacu a los 20 minutos. Viste, te queda la sensación que no ganaste, pero jugaste muy bien, fuiste muy superior y esto te da, viste, una expectativa muy grande para el futuro, no para el próximo partido, sino para todo. El hincha ha salido frustrado. El grupo, ¿cómo está? Y va a necesitar mucho trabajo, aparte de los tácticos en el campo de juego, también en lo anímico para los próximos partidos, Guillermo. Mira, es una buena pregunta porque quizá uno viene acá y plantea lo que siente, ¿no? Esto es lo que vamos a hablar con los jugadores, lo que hablé recién, 5 tiros en los palos. La verdad el equipo estuvo bien, tuvimos la suerte, nos faltó un poquito de mejor definición y la frustración es no haber ganado. No haber estado en la altura. Si demostramos que estamos a la altura y que la vamos a pelear, que la cuenta la tenemos que hacer al final, pero vamos a pelear y estamos preparados para lograr el objetivo. Eso es lo que demostró hoy el equipo. Inteligencia, equilibrio, atacó, fue profundo, no tuvimos problemas defensivos. Guillermo, buenas noches. Matías Lugo para la R800. ¿Cuál fue la lectura previa finalmente del partido como para relegarlo al Cacu Gamarra y si después de este partido él podría ser considerado de arranque porque se vio un gran cambio desde su ingreso? No, aprovechar la velocidad de los jugadores nuestros. Esa fue la idea, comparándolo con cómo se iba a parar a Perú, que iba a estar obviamente más bien defensivamente. Dijimos, la podemos romper con velocidad o con juego. Y apostamos por la velocidad, que logramos. Nos faltó el último toque. En el segundo tiempo, cuando veíamos que la velocidad, ellos estaban tan replegados que no había tanto espacio para la velocidad, tratamos de encontrar el juego primero con Cacu, después con Matías y con un jugador más fresco como Iván, que daba más llegada al final que Robert, que había tenido un golpe en el primer tiempo, y la verdad que lo vi. Todo lo que hablamos lo hicieron los jugadores, lo entendieron bien y lo aplicaron muy bien. Independientemente a que la selección paraguaya fue muy superior a Perú y faltó el gol, ¿no le pareció a usted que los cambios fueron un poco tarde, teniendo en cuenta que ya en el segundo tiempo Paraguay ingresó con un hombre de más? Y también, por otra parte, ¿qué le pareció el debut de Carlos Coronel? Bueno, el debut de Carlos Coronel fue bueno, no le hicieron goles, le llegaron poco y estuvo atento, respondió bien. Hubo muchas pelotas que él tuvo que cortar, fundamentalmente en el primer tiempo, pelotas largas donde estaba bien parado fuera del área y las cortó y repartió bien una vez que se había venido de la pelota. Y con respecto a los cambios, la respuesta es, no he hecho un gran análisis, decía no, si no los hubiera hecho antes, pero me parece que tuvieron tiempo los jugadores de poder hacer lo que nosotros habíamos hablado en el entretiempo. El equipo seguía siendo profundo y bueno, después en un momento también tenemos la posibilidad de cambiar por un poco de velocidad, por toque como con Cacu, y Cacu entró y entró muy bien, pegó un tiro en el palo, un pase gol clarísimo a Miguel. No sé, viste, esas son respuestas que capaz si hubieran entrado antes hubiéramos ganado. No sé, la verdad es difícil tener esa perspectiva de saber qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho antes. Pero te reitero, entiendo la ansiedad, la frustración de no haber arrancado y de local ganando, pero también entiendo que fue un equipo muy inteligente, que nunca se desarmó, nunca quedó mal parado, siempre intentó por un lado, por el otro, y encontraba el camino, pero se encontró con un Gallese. Estoy de acuerdo en muchas cosas de las que has mencionado, sobre todo que por merecimiento debieron llevarse los 3 puntos, pero mi pregunta va enfocada, ¿los técnicos hacen esas matemáticas? Porque recién dijiste, los puntos que perdimos acá deberíamos ir a recuperarlos a Lima, que es perfectamente posible por lo que se vio. Sin embargo, Perú todavía falta toda una vuelta, ¿no? Se ve lejano ese partido en Lima. Gracias. Sí, obvio, creo que va a ser la última fecha. Falta, bueno, es lo que uno dice, no es específicamente así, ¿no? Sino que uno piensa que en la expectativa de los puntos que puede sacar Perú, que podemos sacar nosotros, habrá que ganar en Lima, que tampoco va a ser fácil. Ellos van a tener jugadores que van a volver de las lesiones como Zambrano, Callens. Nosotros vamos a poder contar con Darly González, con Enciso seguramente, entonces va a ser otro partido y también es la última fecha y hay otras situaciones que juegan
que hoy no las tenemos en cuenta. Pero me parece que Perú se defendió, logró su punto, su objetivo, y vale, y no me estoy quejando del rival. Cada uno tiene su planteo, su forma de jugar, y yo hoy vengo solamente a reconocer que me parece que Paraguay lo hizo muy bien, y seremos rivales directos para la lucha que es de ir al Mundial con Perú, sin duda. Si bien ambos laterales ganaron en el fondo, no concluyeron satisfactoriamente la jugada. ¿Eso se podría atribuir a la ansiedad que anteriormente usted mencionaba? Sí, nos faltó el último toque, o el último toque de verdad cuando quedamos frente al arco, que no pudimos meterla adentro, pegarla en el palo o le sacaba a Gallese. Pero fue bueno que entendimos el movimiento y cuál era el camino para ganar el partido. Pero te reitero, yo me voy muy conforme con todos los jugadores. De repente sé que Blas Riveros en las últimas dos jugadas que nosotros fuimos profundo por la izquierda no terminó bien con el centro, pero a todos nos pasa. De repente en el último pase no lo das bien, o a todos nos ha pasado cuando jugamos al fútbol. Pero entiendo que hubo mucha predisposición, que hubo mucha responsabilidad, mucha actitud, y la verdad demostramos estar en un nivel de ganar el partido y de merecerlo. Es cierto, concuerdo en gran parte con usted porque no jugó mal Paraguay, 5 pelotas en el palo, ¿qué más agregar? Pero para mí faltó arriesgar un poquito más, sobre todo en el segundo tiempo, por el hecho de que bien pudo haber ingresado con 2-9. Y otra cosa, usted jugó al fútbol y era un tipo muy vivo jugando al fútbol, y me parece que también eso le falta a nuestros seleccionados. A mí me parece que haber arriesgado antes de tiempo hubiera sido jugar con el resultado o a favor o en contra, y no estar equilibrado. Creo que en definitiva sumamos un punto, es el primer partido, hay mucho, la expectativa es muy buena desde lo deportivo porque el equipo rindió, nos vamos frustrados por no haber ganado, pero no nos vamos enojados, nos vamos tranquilos, que este es el camino, que podemos mejorar en cuanto a los resultados, porque en cuanto al juego te da esa sensación de que vos podés ganar. Mostramos, te reitero, un equipo maduro, que no perdió el equilibrio, hoy no perdió el partido, cuando muchas veces pasas por ir a buscarlo, jugás contra rivales, que un error es un gol. Si Pablo Guerrero ha jugado en Europa, Yotun ha jugado en el exterior de Perú también, en México, en Estados Unidos, si Tapia juega en Europa, después entró López que juega en Europa, Trauco jugó en Flamengo, es decir, tenés jugadores que la verdad tienen nivel. Entonces, si vos les das la posibilidad a esos jugadores, por más que tengan uno menos, le das una posibilidad, te atacan, sí, tienen calidad, te pueden ganar. Entonces, me parece que esa madurez que tuvo hoy el equipo, los centrales, Cubas, Villasanti, fue muy bueno. ¿Puedes resaltar algún punto positivo en la selección peruana más allá de Gallese? Perú tiene muy buenos jugadores que juegan como recién lo nombré. No jugó Zambrano, no jugó Callens. La verdad, Guerrero, más allá de los 39 años, creo que es un jugador notable, una jerarquía notable, no tiene la velocidad quizá de los 20 años, pero tiene la experiencia de un tipo grande y te puede ganar un partido como el tiro que pegó en el palo. Entonces, que tiene buenos jugadores.